en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, se va terminando este año 2020, mucha actividad aquí en el Congreso, mucha actividad en la Cámara de Diputados. Parte de esa actividad en este resumen. Mirá. Media sanción de la Cámara de Diputados, se aprobó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa tuvo 131 votos a favor, 117 en contra, 6 abstenciones. La norma aprobada por la Cámara de Diputados regula el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Establece un plazo máximo de 10 días entre que se solicita la interrupción del embarazo y se la lleva a cabo. Debate por las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La oposición y el oficialismo presentaron proyectos por las PASO. El viernes ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para suspender la realización de las PASO del próximo año. La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Pablo Yedlin. Por su lado, la oposición presentó un proyecto declarándose no susceptibles de ser suspendidos. Sugiere disminuir los topes de gastos de campaña del 50% del gasto de las generales, del 50 al 25%. Tras la media sanción en el Senado, diputados votará la fórmula de movilidad jubilatoria. Con modificaciones, el Senado le dio media sanción al proyecto. Ahora se va a definir en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones, se estableció que los aumentos se aplicarán en forma trimestral. Para los ajustes se tomará en cuenta el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales y por el índice salarial del INDEC. Bueno, muy bien, aquí estamos. El lindo equipo me tocó hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Todo Débora? bien? Muy bien. Muy bien. Fer, ¿qué tal? Pero acá estamos. Muy bien. Yo pensé que tenía pulsera naranja, pero es el reloj, ¿no? Que sí, tiene el claro. bordecito naranja. No, porque no hay. No lo cambié. Viste que los calores traje hay. el reloj del fin de semana. Muy bien. Hay relojes para el fin de semana y hay relojes para la semana. Este es el reloj náutico, ¿no? Hace windsurf o kitesurf. Claro. Y ahí va Fernando. Muy bien, muy bien. Bueno, Débora, sí. Aquí estamos con. Yo, en base a los títulos, tenemos 2 o 3 cositas. Primero, las PASO. Las PASO, ¿Por qué se hace la presentación, decir PASO no? PASO no, bueno, en el marco de la pandemia y considerando que en el año 2019 las PASO costaron cerca de 3.000 millones de pesos, lo que se estableció fue, lo que venían impulsando ya los gobernadores, hablando con Alberto Fernández, es suspender por única vez las PASO el año que viene, considerando todos los gastos que se llevan adelante por culpa de la pandemia y obviamente por una cuestión sanitaria. Entonces, pensé que ibas a decir por una cuestión política. No, también. Porque obviamente digo. Los fundamentos del proyecto que lo impulsó, nada menos que el diputado Pablo Yedlin, que fue una de las caras visibles durante el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Apenas se recibió media sanción, se conoció el proyecto. Está el diputado en línea. ¿Qué tal, diputado Yedlin? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? El gusto de verlo y escucharlo. Gracias, igualmente. Bueno, en principio, ¿por qué la presentación? ¿Qué se argumenta en el proyecto en relación a suspender las PASO del próximo año? 3 motivos, Eduardo, que nos parecen más que significativos y que veníamos charlando en realidad desde hace un tiempo con el gobernador Mansur y después con otros gobernadores que se fueron expresando en igual sentido. Un motivo, indudablemente, tiene que ver con que las PASO en general no han servido en la Argentina con el objetivo que han sido pensadas. La verdad es que la mayoría de las veces, en casi todas las jurisdicciones, porcentualmente la mayoría de los partidos o frentes presentan una sola lista. O sea, la verdad de que la PASO sirviera como un enfrentamiento primario para después definir una lista es una situación absolutamente excepcional en las elecciones argentinas. O sea, por un lado, no cambian el resultado para nada de lo habitual e inclusive tampoco terminan siendo una gran encuesta previa, 2 meses antes, después polarizan un poco el resultado sobre la elección final, pero no cambian ni sirven en líneas generales, me estoy refiriendo a las elecciones nacionales, PASO, con este objetivo. El segundo punto es un tema económico.
Si bien es verdad, como decían recién, que el año anterior la PASO costó 3.000 millones de pesos, este año el presupuesto nacional prevé 17.000 millones de pesos para todo el acto eleccionario. Y dentro de eso, supongamos la mitad, aunque siempre la PASO consume más que la general, porque ya hay más boleta, porque en general es más costosa, pero supongamos que sean 8.500 de los 17.000 millones, ¿no? Y por último, el tema sanitario, que es un tema que no es menor. Ese ahorro se podría volcar aparte al tema sanitario, pero además el tema sanitario no sabemos cómo vamos a estar en agosto. Sin duda en octubre estaremos mejor y podremos llevarlo con más tranquilidad. Ustedes saben que vamos a compartir este año pandémico, el año que viene, la vacunación conjuntamente con la circulación viral. Y es probable que podamos, si demoramos un poco la elección, que en octubre estemos más gente vacunada, más gente inmune y con bajada en los casos. Eso no quiere decir que no se pueda llevar adelante ni que la PASO no pueda mantenerse como ley definitiva, pero me parece que así como está la ley, es una ley que por lo menos para el año que viene es discutible si los argentinos no podríamos ahorrarnos esa mitad de los 17.000 millones de pesos en el presupuesto, que además no es todo lo que se gasta en la PASO, porque recuerden que aparte hay costos, oportunidades, cosas que no se hacen porque se dedican a la campaña, cosas que está todo bien. Y yo soy político y defiendo la política y me parece espectacular que la gente se exprese. Sí, ahí está. Y me parece que es un año especial y que podríamos, digamos, tener una mirada distinta para este año. ¿Qué tal? Alguien desde la política le puede decir, bueno, cuando conviene la hacemos, cuando no conviene no la hacemos. Me cierran los números a mí, no te cierran. Digo porque va a ser parte de la discusión seguramente, doctor, ¿no? Sí. A ver, nosotros tenemos en la Cámara de Diputados algunos proyectos que tienen estado parlamentario de eliminación de la PASO, ¿no? Como por ejemplo el de Pablo Tonetti de Cambiemos. Es un proyecto que tiene estado parlamentario. El otro día, por un apartamiento de reglamento, casi lo tratamos en el recinto, el día ese de todos los apartamentos de reglamento. Sí. Hubo un diputado planteó tratarlo y se armó una pequeña batahola. Digo porque desde el punto de vista de la conveniencia política, digamos, todos los partidos en algún momento han opinado en pro o en contra. Yo no estoy diciendo suspenderla definitivamente, aunque si me preguntas a mí, de verdad, y por el primer punto que te dije, las PASO no han servido en la Argentina para democratizar los partidos políticos. En líneas generales se presenta una lista por frente. Eso es lo que nos ocurre por lo menos en la mayoría de los distritos. Y me parece que para este año especial me parece que podríamos resolverlo. Hay otro proyecto del diputado Ramón, que es un proyecto distinto, porque el proyecto de Ramón prevé una serie de indicadores que tienen que ver directamente con la pandemia y en base a la cantidad de población vacunada, la cantidad de enfermos, el Ejecutivo decidiría la posibilidad de hacer o no. Me parece muy complicado. Me parece que tenemos que dar certidumbre en un año electoral. Y me parece que la mejor certidumbre es, ¿hay PASO como siempre o no la hay? Digamos, serían las dos opciones para que la gente se prepare y después vote en consecuencia. No es lo mismo para la Argentina en la crisis que estamos viviendo tener campaña desde julio, que tener una campaña en octubre. No es lo mismo para todos, eso es más que claro. Y me parece que nadie puede decir que una PASO le va a cambiar. Aparte, las elecciones internas quedan absolutamente respetadas, no tiene nada que ver con esto. O sea, los frentes pueden hacer su propia elección y definir sus candidatos por elecciones internas. ¿Qué tal, diputado? Débora Urrieta lo saluda. En estos días también se presentó un proyecto por parte del bloque labañista y lo que ellos plantearon es, nosotros acompañamos la suspensión de las PASO a cambio de que se implemente la boleta única a papel, que también es una herramienta que ayudaría a bajar costos y evitar que haya tantos fiscales, sobre todo teniendo en cuenta cuestiones sanitarias. ¿Hay posibilidad de analizar esa iniciativa? Bueno, hay algunas provincias en la Argentina que han usado la boleta única en papel. Córdoba. Córdoba la ha usado con muy buen resultado. Creo que es una experiencia interesantísima. Bueno, Salta la tiene medio informatizada, pero en definitiva es una boleta única, si bien informatizada. A mí me parece que es un tema súper interesante y me parece que deberíamos encaminarnos hacia un sistema así, que es mucho más transparente, aparte, más fácil, se termina con el tema del robo de boletas y todo. Obviamente que son temas que, como ustedes saben, cualquier cambio electoral requiere amplios consensos, porque vos necesitas mayorías especiales para cambiar una ley electoral. Así que a mí me parece que está todo en discusión, me parece bien. Hay otro proyecto que creo de Carrizo también, que se presentó hoy, de acortar los tiempos entre la PASO y la general.
Bueno, también puede ser, me parece que podría ser lo que vivimos el año pasado cuando fue la elección a presidente, entre el tiempo que Mauricio Macri había perdido en La Paso y después no gobernó hasta que Alberto Fernández fue presidente, es un tiempo demasiado extenso, sobre todo si hay balotaje. Entonces, me parece que esos temas, me parece que hay que discutirlos. En la Argentina, me decían el otro día, no se puede discutir porque estamos en año electoral. Bueno, si ahora es un año electoral, todos los años en Argentina son electorales, entonces directamente cerremos, no discutamos mal, escribamos en piedra a la ley electoral y nos manejemos como si fuera escrito en piedra, pero no, me parece que justamente de eso se trata. Todas estas innovaciones, también la informatización de los padrones, ¿por qué no? Me parece muy bien. ¿Por qué tenemos que seguir con padrones en papel? ¿Por qué no con un sistema más moderno, por lo menos que vaya siendo mixto? Tenemos receta digital, tenemos ahora certificado de nacimiento digital a partir de la ley de 1000 días. ¿Por qué no padrones digital? Posiblemente eso sean todas innovaciones que creo que me parece que tenemos que discutir. Para eso estamos en la responsabilidad en el Congreso. Pablo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Pablo, hoy consultarlo, ¿cómo está sobre este debate la situación interna del Frente de Todos? Porque hay sectores, me parece, más vinculados con el kirchnerismo que no están muy de acuerdo en suspender las PASO para el año que viene. A ver, yo creo que hay discusiones, por supuesto. La mayoría de los diputados que representan a las provincias del interior están de acuerdo. Te diría inclusive algunos diputados que no son del Frente, me refiero a la gente de Córdoba, que tienen una mirada de compartir con nosotros, la gente de Misiones, que también tiene una mirada, no son del Frente directamente, pero te decía de Ramón también, que no es del Frente. Y en cuanto al tema del kirchnerismo, te diría que ahí tendríamos que hacer una pequeña diferencia. El kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo de todo el país, porque nosotros tenemos kirchneristas en toda la Argentina. Y me parece que en este caso lo que tenemos es que la provincia de Buenos Aires tiene algunas dificultades agregadas. Primero tienen elecciones provinciales propias, conjuntamente con las nacionales, y tienen su paso provincial. Entonces es entendible absolutamente que si nosotros quitamos la paso nacional y la paso provincial no se puede quitar, entonces todo el costo, primero logístico, de la paso provincial va a caer en las espaldas total de la provincia, porque la nación no va a tener paso. Por un lado. Y por otro lado está el tema de que quizá la paso provincial, específicamente a los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, convenga para poder organizar el tema de las listas. Yo eso lo entiendo también. Pero bueno, lo que estamos viendo es justamente, en el general, si en la Argentina tenemos un acuerdo suficiente para tener el acuerdo de que podamos modificar esto. Y lo tenemos que discutir. En el Frente nosotros tenemos una amplia divergencia de opiniones en muchos temas, y este es uno de ellos, y lo vamos a discutir internamente para ver cuál es la mejor opción para la Argentina, que de eso se trata. Doctor, sé que tiene poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle el tema COVID. ¿Cómo estamos? Hay expertos que dicen, colegas suyos, cuidado porque se ven más casos, más de un 50% entre una semana y la otra. Por otro lado, desde transporte dicen, podemos llegar a autorizar a que viajen los no esenciales. ¿Dónde estamos parados desde su punto de vista? Yo creo que estamos viviendo una situación, digamos, de calma epidemiológica relativa, por supuesto. No tenemos casos cero, tenemos transmisión comunitaria, o sea que si nos descuidamos vamos a tener un rebrote, eso es así. Ahora, si nos cuidamos, y me refiero al uso de barbijo, distanciamiento social, que los sintomáticos se queden en la casa, todos aquellos con dolor de garganta, con falta de olfato, con fiebre, con catarro, congestión, o sea, los casos leves sobre todo, o muy poco sintomáticos, que por ahí te dan ganas igual de salir, a esas personas le tenemos que pedir especial control y que se queden en casa, porque en realidad podemos hacer durar este veranito, digamos, un poquito más, lo más que podamos, así empiezan a llegar las vacunas y empezamos a poder proteger a los grupos de riesgo. Que no nos pase lo que está pasando en Europa, que vivieron el veranito, me parece aflojaron mucho las medidas de control y después tuvieron un brote importante. Entonces, desde ya que la pandemia no está superada, desde ya que el virus sigue siendo muy agresivo, es un virus que sigue matando gente lamentablemente todos los días, y me parece que vamos a convivir, como les digo, el año que viene con una nueva ola. Esto es medio inevitable. O sea, no deberíamos por qué esperar para Argentina algo muy distinto a lo que pasó en Europa. Vamos a tener una nueva ola, vamos a tener mucho más casos y vamos a tener conjuntamente la posibilidad de vacunar a los grupos de riesgo e ir protegiéndolos progresivamente.
Entonces, este es el escenario que se nos viene para el año que viene. Yo creo que es un escenario que debe incluir en la planificación el retorno a las clases. Debemos pensar que cómo hacemos para tener clases presenciales el año que viene. Sí o sí, la Argentina no puede darse el gusto de 2 años sin clases presenciales. Eso me parece que es una cosa importantísima, de ver cómo lo hacemos, pero no tenemos alternativa. Habrá que vacunar a los docentes primero, habrá que ver cómo priorizamos, pero me parece que ese es un tema de priorización. Después de nuestros médicos, hay que vacunar a nuestros docentes. Nosotros tenemos que apostar al futuro de la Argentina. Nosotros tenemos que sí o sí tener clase el año que viene, y para eso tenemos que destinar, si hace falta destinar vacunas inicialmente a ese grupo, hay que destinarlas. Y me parece que, de vuelta, el transporte público forma parte de esto, y me parece que según la cantidad de casos y todo, tendremos que ir viéndolo. A mí me parece que, obviamente, para sostener la actividad económica, el transporte público es fundamental. Entonces, esto es un tema que debemos ir regresando a esto con barbijos, con distanciamiento, poca gente en el transporte y lo que se puede hacer en este sentido. Pablo Yedlin, gracias por el tiempo. Gracias. Al contrario, un gustazo. Igualmente, hasta luego. No es fácil, te lo dijimos varias veces, no es fácil hoy ser funcionario, dirigente con esta realidad. No, claro, totalmente. Seas intendente, gobernador, presidente, tomar decisiones. No, y en esta situación económica tan particular, ¿no? Y teniendo un porcentaje tan alto de trabajadores en negro, es como mucho más difícil que por ahí. ¿Cómo imaginás, volviendo al tema de las PASO, del otro lado? Porque está que dice, bueno, lo que escuchábamos recién en relación al doctor Yedlin, y del otro lado, ¿qué imaginás? A ver, ¿necesitan las PASO quien tiene más posibilidades que le vaya bien el año que viene? Normalmente es la oposición al oficialismo, en las intermedias. Es una discusión que se viene dando ya desde hace varios años. Respecto al tema si la finalidad o los fundamentos con los cuales se sancionó la norma de las PASO sigue cumpliéndose o simplemente es un trámite. Ha ocurrido en los últimos años que prácticamente en la mayoría, principalmente los cargos principales, que son presidente vice, gobernador vice, las listas de diputados o de senadores, hay casi una lista única. No es lo mismo en las intermedias que en las elecciones presidenciales, ¿no? No es lo mismo. No olvidemos que Macri llegó por internas. Sí. En 2015. O sea, ahí sí podemos decir que sirvió. Entonces hay algunos casos que sí. Sirvió, a ellos les sirvió. Pero a la oposición le sirve para ordenarse y para lograr tener el candidato más competitivo. Y otra cosa que uno puede intuir es que para el mes de agosto la situación económica va a ser más preocupante o menos positiva. Sin embargo, hablan en ese caso de un rebote en cuanto a la economía, incluso de la oposición. Te están hablando de eso. Dicen, mirá que el año que viene va a haber un rebote, entonces va a haber que aprovechar ese... Que no es solo lo económico, hay cantidad de situaciones que hay que ver, ¿no, Fer? Claro. Además, lo que hay que terminar de definir es la postura política que se quiere tener, ¿no? Respecto a este tema. En definitiva, hay que tomar una decisión política, más allá de lo económico, que ya está presupuestado, y más allá de lo sanitario. Que está en el presupuesto. Claro. Está en el presupuesto. Las PASO está todo contemplado. Dijo él, por eso decía el doctor, eso se puede volcar a los sanitarios. Claro, en todo caso, hay 17.000 millones del presupuesto destinado para el calendario electoral, que son las PASO, las primarias, y la elección nacional de octubre. No hay balotaje, no hay segunda vuelta, nada, porque es primaria y elección nacional. Ahora, el tema pasa por lo económico, el tema pasa por lo sanitario, porque por lo sanitario Córdoba tuvo elecciones pero ahí no sabemos, porque no sabemos qué puede ocurrir el próximo año. No, claro. Eso sí que... Es una incertidumbre. Y entonces, lo que o pasa por lo político, pasa por definir las listas políticas y que pese mucho la lapicera del gobernador, la lapicera del intendente, la lapicera del presidente. ¿Pasa por ahí o no? Yo empezaría por ahí, me parece. Primero lo político. El resto es importante, pero primero y no es lo mismo en una provincia, como provincia de Buenos Aires, que el resto. ¿Viste? Hay otras necesidades. Y es un proyecto que viene impulsado por una serie de gobernadores del oficialismo. Hay que empezar por ahí. Capitanich, Quintela. No Kicillof. No, Kicillof. Sí, bueno. Sí acompañan en esa idea de los gobernadores de avanzar con este proyecto, sí acompaña a Gerardo Morales y acompaña a Gustavo Valdés.
Ajá. Dos gobernadores que no son... Acompañan la no. Por el Acompaña no. de suspenderlo. Suspenderlo. Suspender las pasos. Claro, suspender, claro. ¿No? Son conveniencias. Sí. No es por un Son tema decisiones sanitario. políticas. Bueno, por eso. No es Son mala decisiones palabra políticas. conveniencia, No, porque en definitiva... Lo que sí me parece decir, que estaría interesante que lanzar este debate, más allá de que prospere de suspender o no, pero a lo mejor buscar algún mecanismo para, digamos, mejorar las pasos. ¿De qué manera se mejoran? ¿De ¿Se qué manera... negocia eso en este momento? El proyecto Porque- de Carla Carrizo va por ese lado, busca Bueno. mejorar. Dice que no se puedan suspender las pasos, pero busca bajar los costos y achicar, como bien decía el diputado Yedlin, el tiempo que pasa entre las pasos y Sí. la primera vuelta para evitar lo que pasó el año pasado, que se hizo muy largo desde la paso hasta que asumió Alberto Sí, Fernández. claro. Está en línea Carla Carrizo, Bueno, yo soy una de este nuevo visionaria. proyecto. Muy bien, cómo va anticipando. ¿Qué tal, diputada Carrizo? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un placer Bien. escucharlos también. ¿Qué tal? Bien, muy bien, Carla. Bueno, el tema son las pasos. Falta, pero no tanto. Y está muy bien que esto ya se comience a discutir. ¿Nos cuenta sobre su proyecto? Exacto. Bueno, la idea es, bueno, los diputados estamos trabajando hasta el minuto 1 de que terminen las sesiones ordinarias. Y la verdad que después del debate tan fuerte, tan potente que tuvimos sobre la legalización del aborto, la agenda ahora son las elecciones. Y la verdad que nosotros creemos que el grupo de diputados que hemos presentado este proyecto, que una ley electoral no se puede suspender. Una ley electoral no se suspende, se modifica o se deroga. Y la verdad que no hay razones para derogarlas, porque las PASO le dio a la política argentina, a la ciudadanía y a los partidos mucho más de lo que por ahí se le critica. Entonces nosotros creemos que hay que mejorarlas. Y mejorarlas es, bueno, modificar esas tres críticas que a veces se tienen, como ya se anticipó, la idea de que ocupan todo el tiempo de un año electoral, y entonces es como un hastío la idea de que toda la dirigencia esté focalizada en un año electoral que inicia con las pasos y termina con las generales. Entonces, la primera propuesta es achicar, ¿no? O sea, que exista solamente un mes de diferencia, sean las pasos sean en septiembre y en octubre sean las generales. Esto también es una idea que hemos trabajado muchísimo desde la ciencia política, incluso con Juan Manuel Abad Medina, que es uno de los creadores. Es decir, desde que empezamos un poquito a poner en cuestionamiento a veces las pasos, somos varios de los politólogos y demás que defendemos esta idea de las ventajas que le dio la política argentina al sistema. Entonces, bueno, uno de los temas era cortar los plazos, y esa es una de las propuestas. La segunda propuesta es bajar los costos, y la idea es que premiar la competitividad, es decir, esas alianzas que presenten candidatos, bueno, van a recibir los fondos, el 50% del Estado, y los que no van a recibir lo mismo. Y después otro punto muy importante es regular mejor la paridad, porque la paridad no estaba regulada con las pasos. Entonces nosotros hemos visto que hay mucha arbitrariedad. Entonces hay también cuál es la regla que se tiene que aplicar cuando una alianza hace internas, o hay 3 listas o 4 listas, cómo se ensambla la paridad. Así que creo que este proyecto que hemos presentado, la verdad que abre una alternativa distinta al debate. Ahora, esto Una en ley condiciones normales, nos está atravesando la pandemia, ¿modifica este proyecto? Sí, nosotros creemos que en realidad la pandemia nos atraviesa a todo el mundo, pero en los países, la verdad que las elecciones no se han suspendido. Lo vimos en Estados Unidos, que es, podríamos decir, el país por excelencia, por la magnitud, por la complejidad democrática, porque tienen también un sistema de primarias. Y realmente los derechos no se pueden suspender, los derechos electorales en realidad. Entonces a mí me parece que uno puede adecuar la fecha, pero lo que no puede es anular un derecho. Es decir, y un Congreso no puede suspender una ley. Puede mejorarla, puede derogarla. La pregunta es, ¿vale la pena derogar las pasos por la pandemia? No, es mucho más lo que las pasos le dio a la dirigencia política y sobre todo a la ciudadanía, porque nosotros sabemos que las pasos tienen un poder muy fuerte, que es que de alguna manera rompe con la lapicera, el monopolio de la lapicera, y genera un poquito las nuevas generaciones políticas. Entonces me parece que también con este proyecto, curiosamente, pasa lo que pasó con legalización de aborto. En Juntos por el Cambio, posiciones distintas y también el oficialismo. Así que puede haber una transversalidad en la idea de, en lugar de suspender, mejoremos las pasos, que es una herramienta que le hizo muy bien a la política argentina y garantiza sobre todo la generación de nuevos liderazgos, la competitividad de los partidos. Así que lo bueno es mejorarlo, más que anularlo. Esa sería la idea. ¿Qué tal, diputada? Débora Brieta la saluda. Mi primera pregunta iba para ese lado. ¿Cómo están las posturas dentro de Juntos por el Cambio? Recién el diputado nos hacía alusión a un proyecto presentado por Pablo Tonelli que iba justamente
por el contrario, por eliminar las PASO. Y por otro lado, mi pregunta era, ¿qué se haría con ese dinero que se ahorrarían en caso de sancionarse esta ley? Muy buena tu pregunta. Primero que en Juntos por el Cambio, antes del 2019, no había una postura unificada. Recuerdo cuando el expresidente Macri mandó las reformas, ¿se acuerdan del voto electrónico? Tuvo un debate interno y la verdad que el radicalismo y la coalición cívica, porque ahí también se disparó el tema de las PASO, ¿se acuerdan? Sí. Y había un sector, y seguramente de ahí viene el proyecto del diputado Pablo Tonelli, de derogarlas. Bueno, el radicalismo y la coalición cívica dijeron no. Es decir, nosotros, sobre todo el radicalismo de la capital, tenemos una posición muy fuerte de que las PASOs son una herramienta muy potente que fortalece la democracia, fortalece los partidos, genera nuevos liderazgos. Así que estamos en la misma línea. Y con respecto al tema de, hay que entender una cuestión, esto de los costos. Este proyecto también va en espejo con la idea de boleta única. La boleta única reduce un montón el costo. O sea, que de alguna manera la inquietud que tienen muchos integrantes del oficialismo, que no es todos los integrantes del oficialismo, hay muchos integrantes del oficialismo que coinciden con nuestra postura. ¿Cómo bajar los costos? Bueno, la idea es esta, también la boleta única, que no anula el modo en que votamos. Continúa con la lista sábana, que ordena mucho los partidos. El modelo cordobés es ese modelo, pero reduce costos un montón. La idea, ¿no?, del papel y la producción de boletas. Entonces, yo creo que las cosas buenas que producimos los grandes partidos argentinos hay que mejorarlas, hay que cuidarlas, hay que hacerlas sostenibles, pero no hay que anticipadamente derogarlas. Entonces yo creo que la idea fue plantear un debate, nivelarlo para arriba, sacarle el tema de las reglas de la especulación a la grieta, y lo que está bien hay que mejorarlo y sostenerlo más que cuestionarlo. Esa sería un poco la idea del debate que queremos iniciar. Carla, ¿cómo le va? Fernando Fraquili saluda. Carla, ¿cuál es el momento en el cual a usted le parece que se tiene que definir esta situación? Si se deroga, si se modifica, si se suspende, porque es verdad que el tiempo pasa y ya nos metemos en el calendario 2021, que es el año electoral. Es una excelente pregunta, Fernando. Hay como una regla en todas las democracias. Cuando hay un año electoral no se cuestionan las reglas, porque es como que uno va cambiando las reglas en el momento de la competencia, y la idea de la especulación es una sospecha que nos hace perder legitimidad los que competimos. Entonces hay como una regla de que cuando hay un año electoral no puede ocurrir una reforma electoral. Entonces siempre han sido los años no electorales, con lo cual el margen para debatirlo es poquito. Como vos decís, es un debate que surgió ahora, en esta semana de ordinarias. Entonces, la especulación que se dice, bueno, el Ejecutivo la puede ampliar a ordinarias, pero si amplía ordinarias ya estamos en enero y estamos en 2021, con lo cual, la verdad que creo que es una tensión que no sé si el Ejecutivo lo va a hacer. De hecho, a mí me parece tan sabio lo que hizo el Ejecutivo cuando envió el proyecto de legalización en el marco de las ordinarias, porque es como respetar el ámbito del Congreso como deliberación. Así que tendríamos hasta el 31 de diciembre para resolver qué se hace, si se suspende o se mejoran. Yo creo que derogarla no va a haber un consenso, porque creo que aún los que presentan un proyecto de suspensión no están defendiendo la derogación de la ley, ¿no? Así que a mí me parece que podemos construir un consenso interesante, producir un debate que puede darse esta semana o en la semana del 29, pero hasta ahí sería el margen que tenemos para, de alguna manera, resolver un tema que ha surgido desde el ámbito de los diputados, ¿no? Ha sido un proyecto de ejecutivo. ¿A quién le cierra más, al oficialismo o a la oposición que se lleven adelante las PASO este próximo año? Bueno, es transversal a los partidos, es transversal, porque diría que hay posiciones distintas dentro de Juntos por el Cambio y hay posiciones distintas dentro del oficialismo. Por eso decía que es un tema muy interesante, que si uno ve el tema de la legalización del aborto pasó lo mismo, ¿no? Es como que crea una posición transversal. También me parece que hay temas transversales, como el tema de etiquetado, y también me parece que es un tema interesante. Así que hay temas que tenemos como en común, una mirada, diría también generacional, de la política, que a veces parece que todo es grieta, y bueno, encontramos muchos proyectos en los que no. Así que, bueno, interesante, celebremos el debate. Este proyecto es para enriquecerlo y para ver que no solamente las opciones son dos
o suspendemos, derogarlos, sino que podemos darle una vuelta más y las cosas que están buenas, mejorarlas. Gracias, diputada Carrizo, muy amable. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, gracias. Bueno, ahí está. Siempre, desde mi punto de vista, uno se favorece, otro no. Ya ocurrió el año pasado. Sí, ¿no? Sí, no, pero es como decía Fer, que hay gente de Juntos por el Cambio que tampoco les sirve, y hay gente de Provincia de Buenos Aires que del oficialismo que no, que claro, sí, es como... Es una buena comparación con el aborto, que es más transversal. Sí, al ser transversal, bueno, pero siempre está... Por eso esta disyuntiva que hace de provincia o nación. Hay que discutir también, me parece que ahí tienen que jugar también la discusión las gobernaciones y como es la Ciudad de Buenos Aires, la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Me parece que es difícil si el Congreso termina sancionando un proyecto en el cual suspende las PASO, pero la Provincia de Buenos Aires mantiene las PASO, ¿no? Me parece que se genera... Sí, primero una carga económica importante. Sí, claro. ¿Y la gente qué dice, el votante? Eso no lo encuesté todavía, pero... Sería bueno, ¿eh? Y bueno, lo que sí, hablando de qué piensa la gente, justamente lo que muchos dicen es que las PASO es una encuesta, más que un censo más bien. De hecho, por eso se las critica, que se las utiliza más que nada para anticiparte a cómo te va a ir en las elecciones. El gobernador de Catamarca, Jalil, dijo, es una encuesta cara las PASO. Bueno, ahí está. Y marcando un poco la voz también de muchos gobernadores. El vocero de esas... Y mucha gente te dice directamente no tiene sentido, vamos, votamos y punto. No, hablo del ciudadano común, sí, ¿no? porque un ciudadano que no está afiliado a un partido tiene que elegir el candidato de un partido, uno podría que ya está elegido encima. Claro, que en muchos casos ya está elegido. Ya está elegido, o sea, va por la el finalidad de las PASO fue un poco reflotar lo que eran las viejas internas de los partidos políticos que por una cuestión económica o también por una cuestión de que el partido político estaba... digamos, los partidos habían explotado después de la crisis del 2001, era una manera de volver nuevamente a tratar de construir un consenso o democracia interna de los partidos políticos. Democratizar los partidos. Pero acá planteaba la diputada también el tema de la lista única. Bueno, eso es lo que plantea el labañismo. Presenta como un dato importante. Sí, pero decir, que vamos por la única. Tiene que ver, primero que ahorras costos, ahora que hablamos siempre que los temas vinculados con el medio ambiente están tan en boga, te ahorras muchísimo papel, mucho dinero, y además te evitas el electrónico ¿no? Eso no. Porque si querés ahorrar, vamos por el electrónico. Pero acá en Capital, cuando votabas de forma electrónica, aún así se imprimía una boleta, era el sistema. Y después también te ahorrás esto de tener que haya fiscales en cada escuela controlando, contando que no te roben las boletas. O sea, te evitas mucha gente, aglomeración. Ya que estamos en pandemia, la boleta aparte única. Nadie se va a robar una u otra. Por eso, pues son todas iguales. En definitiva. Es que sí. ¿No? Sí, yo vi el proceso electoral de haber hecho alguna cobertura en la provincia de Santa Fe, con boleta única, bárbaro. La verdad. ¿Y llegar a Estados Unidos por correo? Bueno, eso yo es lo que pensaba, que Estados Unidos tiene una modalidad que acá no existe, porque que es la del correo. Ejemplo, fue la diputada que puso Estados Unidos. Y bueno, vamos también por correo, que ahí es donde también va a haber dudas. Claro. ¿Qué pasa con el correo? La disputa de siempre. Bueno, pero pasa en todo el mundo, ¿viste? Que no es solo un tema. Mi duda es si no hay que tener un plan de contingencia por si hay un rebrote, como estamos viendo que pasa en otros países, más allá de suspensión de las PASO, claro. Bueno, esta que estamos hablando es una salida. Pero si en octubre en las elecciones, digo, más allá de las PASO. Sí, por eso digo, claro. En octubre, ¿no habría que tener un plan B? No sé. Correo. Por ejemplo, decir, ya que hacemos todo virtual, compramos, vendemos... o si no, la boleta única me parece que es una salida que a lo mejor la única es muy buena, haya menos gente digamos, en los colegios. Claro. Porque no necesitas tanto fiscales. Sí, capaz extendés en vez de votar hasta las 6, que puedas votar un rato más para evitar, no sé, se podría. Sí, porque, a ver, igual vas a demorar en la definición. Bueno, es otro tema. Tenés que decidir. Sí. Tenés que decidir igual. Eso, pero bueno, esto llegado el momento se verá a ver qué ocurre realmente con el tema COVID-19, segunda ola o no sé, vacuna de por medio, pero ahora te están diciendo, el mismo ministro de Salud de la Nación ha dicho, miren que no es la solución inmediata la vacuna. No, totalmente. Han vacunado, eso lleva todo un tiempo, un proceso, es parte de... ¿Entendés? No es que vacunamos y ya está, se solucionó el problema COVID en el mundo. Pero bueno, es un paso importante. Claro que es un paso más que importante.
Bueno, recién hablábamos de lo importante, de lo que se ha decidido, lo que se ha votado aquí en la Cámara de Diputados, el tema aborto. Ustedes lo siguieron de cerca aquí en Diputados TV. Finalmente, bueno, se votó, se tomó la decisión. Ahora la instancia queda en el Senado y a partir de allí, bueno, veremos qué ocurre, Débora. Así es. Bueno, justamente hoy fueron funcionarios del Poder Ejecutivo a exponer Ginés fue, ¿no? El ministro Ginés, estuvo, sí. Vilma Ibarra y Elizabeth Gómez Alcorta expusieron allí el proyecto de ley con las modificaciones que ya recibió aquí en Diputados, y todo indica que se dictaminarían estos días para llegar con el proyecto al recinto el 29 de diciembre. Sí. Y ahí está el signo de pregunta de si se llega o no con los votos para que sea ley. Va a estar muy parejo, ¿no? Dicen. Está muy parejo. Quedan pares, que a ver si alguien toma la decisión de desempatar o no. Bueno. Ese alguien puede ser la vicepresidenta, Así ¿no? Es. Presidenta del Senado. En principio creo que dijo que no. Claro, y la particularidad que tiene el Senado en esta vuelta es que hay un senador, que es Alperovich, que está suspendido. ¿No? O sea que son 71 los senadores. Sí. Si van los 71 a votar ese día, es posible que no haya una paridad. ¿Y si alguien no va? Algunos o no va o se abstenga, ya algunos nombres estaban. Hay una duda de si el expresidente Carlos Menem asistirá o no a la votación. Pero como la votación va a ser, además, el debate va a ser un sistema similar al que se hizo en Diputados, o sea, donde va a ser remoto, con presencialidad, no tanta presencialidad como la que estuvo aquí en la Cámara de Diputados, pero obviamente, por más que haya la cantidad de senadores que estén en sus bancas, el sistema va a ser remoto, ¿no? para seguir el debate y para votar. Sí. O sea, que Carlos Menem lo puede seguir. En el caso del Senado se extendió el protocolo de sesiones virtuales, mixtas, remotas, hasta el 1 de marzo. Así que en ese sentido podría ser. Pero era una deuda, Menem. ¿Sí o no? Quien habló es el diputado Cacase, y el tema tiene que ver con amenazas. En medio de las decisiones que se tomaron aquí en la Cámara de Diputados, él fue uno de los casos que recibió una amenaza y le pasó esto. Efectivamente recibí este tipo de mensajes a partir de que Grupos Celestes difundieron mi número de teléfono, y entonces tuve cantidades de mensajes de este tipo, esperando que Dios me castigara y me enviara al infierno, o que si yo asesinaba bebés, que entonces ellos me tendrían que asesinar a mí, o este tipo de mensajes así. La verdad que me extraña, o mejor dicho, a partir de lo que escuchaba que relataban del debate, veo que hay un enorme grado de fundamentalismo en esto, porque la idea del Estado constitucional es la de proteger al máximo la libertad de cada persona de la intervención del Estado y maximizar su esfera de autonomía. Y noto que está esta pretensión de los grupos religiosos, sobre todo, de estar siempre imponiendo los valores que ellos tienen para con todo el resto de la sociedad, y eso no lo comparto. Ahora, fíjense, diputado, le hago una pregunta desde el punto de vista, digamos, de cómo avanza todo esto que le pasó. Quiero saber cuántas denuncias, cuántas amenazas recibió, y si usted hizo la denuncia, si usted formalizó esta denuncia, o lo va a dejar aquí en una instancia, digamos, de que se difunda lo que le pasó como algo anecdótico, tristemente anecdótico. A ver, primero en las redes sociales pasa lo que siempre con cualquier tema. Por ahí son más los me gusta los que están en contra, pero aquel que apoya más tibiamente o no dice tanto, mientras que el que se opone fervorosamente es el que llena de comentarios reiteradamente frente a todas las publicaciones sobre el tema. Otros también escribieron dando su posición respetuosamente, por supuesto. Pero lo que llama la atención, por un lado, como digo, es todos los mensajes de texto al teléfono personal, y en verdad a mí me llama más la atención el tema de la decepción que algunos manifiestan. Como vos dijiste, no solo desde que yo asumí, sino en campaña electoral en 2019 ya estaba clara mi posición. Los grupos celestes, de hecho, me criticaban porque yo era verde, armaron una lista en contra mío que se llamaba Somos por la Vida, la lista, con una consigna clara sobre el aborto. Yo gané la elección bajo esa plataforma, pero ahora porque hicieron una marcha y porque se juntaron y dijeron nosotros somos pro vida, San Luis es pro vida y somos la mayoría pro vida, y usted nos decepciona. Eso me parece incomprensible. Bueno, señores, aquí estamos y saludamos al diputado Luis Juez. ¿Qué tal, Luis? Eduardo Serenellini. ¿Cómo le va?
Eduardo, maestro, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien, muy bien. Bien, Aquí bien. estamos, muy bien. Muy bien, y ya hablando del 2021, las paso sí, las paso no, me conviene, no me conviene. A veces según desde qué lado uno lo mire, ¿no? A quién le conviene, a quién no, políticamente hablando. Sí, sí, es así, Eduardo. El que tiene la lapicera sabe que las pasos le sirven más a los opositores que a los oficialismos, así que claramente siempre hay una tendencia a intentar de alguna manera u otra tener algún nivel de injerencia. Las pasos ayudan a ordenar la tropa opositora. Esto el kirchnerismo lo sabe, en eso son hábiles, son pícaros, son inteligentes, son astutos. Y claramente ahí hay una intencionalidad manifiesta, aprovechando una situación que es pública y notoria como el tema de la pandemia, como para intentar eliminar un sistema que podría permitir de alguna manera ordenar mejor el tema opositor, y si no, la situación puede ser un poco más compleja. Pero bueno, esta es una regla de juego, hay que aceptarla, hay que tomarla o dejarla. Bueno, ahí hay dos proyectos. Uno que dice cuidado con el tema económico, el tema sanitario, en relación a el que nos contaba recién el diputado Yedlin. Y por otro lado, la diputada que dice por qué no acercar las fechas, PASO y la elección general. Ahí no se demoraría tanto como pasó el año pasado, bueno, con todos los detalles que ya conocemos. No, si el gobierno quiere buscar las excusas, las tiene. Y esto hay que reconocerle que tuvieron el tema de la pandemia, un hecho que existe, va a existir en marzo, abril del año que viene, vamos a ir con un montón de medidas, la vacuna no sabemos si va a llegar o no. Claramente, si ese es el argumento, claramente un pretexto, no deberían, si con ese argumento no se podría votar en octubre del año que viene. Pero es un buen argumento. Yo tengo, a ver, Eduardo, voy a hablar con la franqueza que te conozco hace un montón de años. Sí. Mírame los ojos. Yo tengo cara de boludo, pero la uso en beneficio propio, créeme. Y no me pueden venir a contar que la pandemia, que el aislamiento, que está todo bien. O sea, concretamente, el argumento de la pandemia le va a servir para redondear un argumento fundamental para sacar el tema de las PASO. Y hay que decir la verdad que contra lo otro es contrafáctico. Vos podés decir, no, porque en definitiva podemos achicar la fecha, eso hay que modificar la ley, porque en definitiva así está planteada. Pero si quieren sacar las PASO, argumentos tienen, desde lo político a lo científico, desde lo económico a lo institucional, les sobran argumentos. Así que en ese sentido, yo digo, esto es una predisposición. Si no nos ponemos de acuerdo, claramente creo que vamos a una eliminación de ese sistema, por lo menos de manera temporaria. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿Usted considera que se debería hacer alguna modificación como las que planteó la diputada Carla Carrizo al proyecto de ley? Eso por un lado. Y por otro lado, en caso de que haya un rebrote el año que viene de COVID, ¿no habría que tener un plan B por si, no digo que lleguemos a un aislamiento como el que tuvimos este año, pero para que se puedan concretar las elecciones igual? Las elecciones, seguramente, si no, creo que habría que prever que si... Yo creo que en octubre no vamos a tener problemas. Tampoco hay que volverse loco con las PASO. Acá no existió durante un montón de tiempo y nadie se murió, ¿no? Yo digo, tampoco le tenés que reconocer al enemigo que si te modifican medio metro la trinchera, te ganan la guerra. Yo esas actitudes no las tengo. O sea, con PASO, sin PASO, nosotros nos vamos a organizar y en Córdoba vamos a dar la pelea como se pueda. Seguramente, cuando el Estado pone la plata y la pone de todos los contribuyentes, resulta más fácil hacer campaña electoral. Cuando vos tenés que salir a poner tu propia cara y a moverte con tus propios medios, claramente tenés algunas dificultades, pero no tiene que ser una excusa para que el año que viene nosotros no nos presentemos y demos batalla blandiendo nuestras ideas y confrontando nuestros pensamientos. Yo no soy de los que andan buscando excusas de ninguna manera, así que con paso sin paso creo que el año que viene hay que dar la pelea y hay que darla inteligentemente. ¿Y cómo se ven para dar la pelea el año que viene? Normalmente las elecciones intermedias ayudan a la oposición, son de la oposición. ¿Será la excepción el próximo año o no? Vamos a ver. Es una elección, Eduardo, por distrito. Es una elección por distrito. O sea, claramente estas elecciones, cada vez que
si bien son ciertas porque son un termómetro para quienes gobiernan, no dejan de ser elecciones distritales. Después vos en el conglomerado juntás y tratás de hilvanar y decir al oficialismo le fue de tal manera, ganó tantos senadores, perdió tantos senadores. Cuando vos estás en el oficialismo y particularmente cuando vos administrás el peronismo, tenés capacidad para después dar vuelta ese resultado electoral. Yo fui senador nacional en Las PASO, gané de punta a punta la provincia de Córdoba. Entramos al Senado con Norma Morandini y le dimos una paliza increíble en aquel momento al kirchnerismo, y en el 2011 el kirchnerismo volvió a ganar. O sea, hay dirigentes políticos que creen que los triunfos son para siempre y las derrotas son para toda la vida. La política es muy dinámica, muy dinámica. Y en esto hay que reconocerle que el peronismo tiene una capacidad de reconversión, de reposición. Y vuelvo a insistir el concepto, las elecciones son por distrito. Así que en Córdoba seguramente el peronismo va a ir todo junto, Schiaretti va a compartir la lista con el kirchnerismo, con lo cual claramente el año que viene va a ser una elección complicada y difícil, porque aparte gobierna la provincia a nivel provincial, gobierna la ciudad de Córdoba, que es la más importante, casi el 90% de los municipios, y tienen el gobierno nacional. Con lo cual va a ser una pelea compleja, delicada, así que habrá que estar a la altura de las circunstancias. Luis, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Luis, y mucho más. Hola, ¿cómo le va? Bien, mirando la provincia de Córdoba, que es una de las provincias que elige senadores, ¿no?, el año que viene, así que es un condimento extra a cualquier elección. Luis, para usted, las PASO, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que mantenerlas como están? ¿Hay que derogarlas? ¿Hay que modificarlas? Sí, la verdad, no te lo vuelvo a repetir el concepto. Yo no soy de los tipos que se aferran a la vida por... Y habrá que organizarse de otra manera. Si el gobierno decide sacar las PASO de manera temporal, ponerme a llorisquear en un rincón porque el gobierno hace... aparte sería un hipócrita y un cínico si yo te dijera lo contrario, porque es una herramienta que usa el oficialismo. Lamentablemente es así. Nosotros tenemos un país con poca envergadura institucional, entonces no debería extrañarnos que mañana el día del gobierno diga, o los gobernadores. Es muy inteligente lo que hace el gobierno nacional en este sentido. No quiere decir que yo lo acompañe. El gobierno le dice, no lo voy a pedir yo, pídanlo a los gobernadores. Y los gobernadores que están gobernando, el tipo que está gobernando, las PASO le jode la vida. ¿Por qué? Porque cualquier 4 de copa te arma una lista y te hace perder un mes de gestión en tratar de armar una buena lista y pelear y que pum, que pan. Las PASO tienen ese condimento que las genera tan atractiva. Porque como la campaña te la banca el Estado y vos tenés que ir a superar un piso, en esa primera oportunidad, ese primer domingo de agosto, vos tenés la posibilidad cualquiera, entonces te aparecen 70 millones de negros, todos indios con una pluma, ¿viste? Y vos tenés que pelearlo a todos si sos gobierno. Y eso te quita tiempo. Entonces los gobernadores están todos haciendo cola, oficialistas y opositores, diciendo, eliminemos las PASO. El gobierno se frota las manos y dice, no somos nosotros, son los gobernadores, miren que hay muchos de ustedes. Pero en definitiva es un juego de los oficialismos y de las oposiciones. Los oficialismos siempre las dificultan, entienden claramente que son procesos que le quitan a ellos tranquilidad en el manejo. Y cuando digo oficialismo no digo kirchnerismo, oficialismo. Los oficialismos, siempre que tienen elecciones de medio término, le tienen miedo, porque lo toman como un examen a mitad de término y nadie quiere rendir esa prueba. Y si pueden tratar de patearla, la patean, y si esa prueba la pueden eliminar las facultades que tienen a través de un proceso reorganizador, como son el sistema de elecciones primarias, simultáneas y obligatorias, mejor todavía. Por eso es muy inteligente lo que ha hecho el gobierno. Buscó un puñado de gobernadores, te diría el 90% de los gobernadores, de todos los signos políticos, los gobernadores buscaron a los diputados y presentaron un proyecto. Con lo cual no me va a encontrar a mí llorisqueando si mañana levantan las PASO, porque no le voy a dar motivo para andar lagrimeando en ningún lugar. No hay PASO, bueno, ya veremos cómo nos organizamos. Ahora, Luis, en el mientras tanto... No lo vamos a tener fácil, pero bueno. En el mientras tanto, una sociedad sensible por temas económicos, por temas sociales, con temas relacionados con la justicia, donde, bueno, van a buscar algún cambio o no, depende de qué oficialismo, de qué zona de la Argentina, pero que es sensible, el momento es más que sensible. No sé qué dice usted. Pero claro que sí. Así es, sí, cada uno. Digo para que sigamos un hilo conductor de lo que yo estoy planteando.
¿Las elecciones del año que viene son de medio término? Sí. ¿Son un examen para los oficialismos nacionales y provinciales? Sí. ¿Las PASO ayudan a ordenar particularmente a la oposición? Sí. ¿La detestan los oficialismos por igual de un color y del otro? Sí. ¿Hay voluntad en un lado y en el otro de querer eliminarla como un elemento para tener más tranquilidad? Sí. Teniendo en claro toda esa certeza, ahora vamos a las importantes. El año que viene es un año donde las provincias y la nación, claramente la agenda que tenemos en cada uno de los lugares no es la agenda que los gobiernos intentan instalar. La agenda de los problemas de los cordobeses no es la que Schiaretti pone en la pantalla de televisión hace 21 años de manera ininterrumpida con millones y millones y millones y millones de dólares en pauta publicitaria claramente edulcorante. La agenda de los argentinos no es la que establece muchas veces Alberto Fernández, no es la que hemos estado discutiendo este último tiempo. Entonces el año que viene es un momento para establecer la verdadera agenda, por lo menos la agenda de que uno entiende qué es lo que le preocupa a la gente. Sí, bueno, es complejo ese panorama cuando voy a enfrentar los aparatos oficialistas y sí, es complejo. Es ¿Y cuál es la verdadera agenda, Luis? ¿Una reforma laboral, una reforma previsional, impositiva? Un poco de todo. Edu, es un poco de todo. Vos sabés que Alberto todavía no puso primera, esta la verdad hay que reconocerle. Poner la pandemia de un lado y después las ineptitudes propias del gobierno. Este es un gobierno que ni siquiera arrancó. Vos me decís, bueno, pero mirá, hacía 100 años que el mundo no tenía una pandemia de esta característica. Y sí, te voy a decir, sí, tenés razón en eso. Pero acá en la Argentina está todo por hacerse, porque en definitiva es como que hemos estado en punto muerto durante todo este año. Ha sido un año donde no ha habido por lo menos, y no lo digo de manera peyorativa, no ha habido para mi gusto, mi paladar, para mi mirada, una iniciativa, una decisión que el gobierno haya podido llevar adelante. Por supuesto, pero el gobierno le excusa la pandemia y yo te diría, y bueno, sumarle a la pandemia la inutilidad, la falta de perspicacia del gobierno, el loteo del poder, la pérdida de tiempo en un montón de discusiones estúpidas, absurdas, abstractas, que no han permitido mirar la agenda de los argentinos. Entonces, cuando vos mirás la agenda de los argentinos, la ves por provincia y vos te das cuenta que los problemas de la gente hoy, yo creo que la última vez que hablé con vos, Eduardo, era la gente no tiene para comer, la gente ha perdido el laburo, la gente ha perdido la esperanza, la gente sigue con miedo de enfermarse, la gente sigue con un temor increíble de contagiarse y tener dificultades, la gente no encuentra perspectiva y futuro y horizonte económico. La gente ha perdido, más allá, mi mujer es profesora de matemáticas y tiene la orden de aprobar a todo el mundo y hacerlos pasar, pero la gente sabe que perdieron un año escolar. Hay un montón de incertidumbre, es como si el presidente fuera el acertijo, ¿viste? O sea, un gran signo de interrogación en todos los temas que sí, cuando uno escucha en Argentina está todo por hacer, yo interpreto cuando está todo por hacer en un campo fértil y comenzar a sembrar para cosechar. Distinto si es un campo que está minado, está destruido, el trabajo es otro. ¿Y vos cómo lo ves el campo, que tenés cara de chacarero? Me encanta el campo, hay que trabajarlo. Argentina es tan rica que hay que ponerla a trabajar. La vaca da leche si la ordeño, solita no da leche, ya eso es viejo, ¿no? Claro, pero Edu, para eso hay que levantarse y apoyar el culo del tractor a las 5:30 de la mañana. Ese es el detalle. La vaca se despierta a las 4:30, a las 5 tenés que agarrar de labure. Claro. ¿Viste? Si querés levantarte al mediodía a los bostezos, y yo te diría que el campo no está tan fértil, hace rato que no llueve en este país. Así que estamos complicados y no me voy a hacer acá con vos, ¿viste? El chacarero, no soy de la sociedad rural. La vaca se ordeña 2 veces por día, mañana y tarde. Sí, ¿sabía claro, eso? Sí. No se ordeña solo la mañana, también a la tarde. Débora. Sí, 2 preguntas. Por un lado, ¿cómo funciona la boleta única de papel allí en Córdoba, que también es otra de las propuestas que se está impulsando en estos días? Y si usted tiene en mente candidatearse para senador el año que viene. La boleta única de papel fue la única reforma electoral que el gobierno de De la Sota y Schiaretti llevaron adelante después del fraude que me robaron en la elección del 2007. Cuando me roban escandalosamente la elección, se produce bueno, ustedes están los archivos, lo pueden ver, se produce en Córdoba un terrible reclamo por transparencia electoral, porque fue, la verdad, ya está, ya me chorearon, ¿viste? Ya
en el 2007 me robaron, pero en el 2011 me cagaron a voto, ¿viste? O sea, te voy a decir la verdad, ya lárgame a llorar porque me robaron en el 2007, ¿viste? No puedes estar todos los días en la puerta de la comisaría porque te robaron el celular, el Movicon allá en el año 90, ¿viste? Ya te lo robaron, ya está. Me robaron esa, perdí en el 2011 y en el 2015 y el 2019 no me dejaron competir. Esa es la realidad, con lo cual yo no soy un llorón, me la banco. Yo soy como los enanos jetones, ¿viste? Pero me la banco, yo me la banco. Me robaron, me la banqué. La reforma electoral, anunciaron una gran reforma electoral, trajeron un montón de politólogos, un montón de tipos algunos con 4 apellidos, ¿viste? Que acá en Córdoba les encanta ponerse apellidos los negros. Y lo único que hicieron de la reforma electoral fue la boleta de papel. Que, a decir verdad, funciona bien. Porque los negros te echó. A mí, ¿por qué me roban la elección en el 2007? Y porque me faltaron 827 fiscales. Donde vos no tenés un fiscal, los negros te chorean los votos. Esto es así, ustedes lo saben cómo es el tema. Donde vos no tenés un negro sentado en la mesa ese domingo custodiando tus votos, yo a las 11 de la noche, todos festejamos el 2 de septiembre del 2007 y dije, para. A ver, tenemos fiscal en todas las mesas ahí, no falta en tal pueblo, en Churqui, en Cañada de Go, le falta el coso, y allá en Cruz del Eje, y nos faltan 5 mesas en Media Naranja, digo, estamos hasta la bola. Donde no tenemos un fiscal, y así fue. Donde teníamos un fiscal, teníamos 20, 30, 60 votos. Donde no teníamos un fiscal, 0. Y decimos, pero ¿cómo puede ser si en la mesa de lado tengo 60 votos y en esta tengo 0? Ah, acá no te votaron. Y como no tenés fiscal, no tenés el acta que te acredita, que es el acta de escrutinio que te puede permitir decir qué es lo que hay dentro de esa urna, te jodieron. Entonces la boleta única vino a suplir eso. Desde ese punto de vista, la boleta única de papel para que no te roben. Entonces vos podés ahí confrontar, siendo la boleta única de papel, hasta poder darte el lujo de no tener fiscales. En eso yo tengo que reconocer, fue una medida inteligente y ha dado resultados. Sí, bueno, y esa discusión del robo de boletas se sigue dando en otros distritos donde no hay una boleta única. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, más de un candidato denuncia que hay robo de boletas. Y sí, es una práctica. Yo soy peronista, así que no le... Acá te cubren las elecciones con la barra brava, ¿viste? Entonces hay barrios, ¿viste? Donde vos querés llevar, qué sé yo, a la vecina de barrio del centro de Córdoba a un barrio, por ejemplo, emblemático, acá Las Violetas. Ahí los negros te chorean la rueda del auto mientras vas andando, así que te imaginas cuánto puede durar un vecino que no es de ese barrio haciendo de fiscal en ese lugar. Entonces a las 10 de la mañana se levantó el bolso y se tomó el palo tu fiscal. Y ahí están los muchachos y no se mueven ni a palo, ¿viste? Entonces, la boleta única vino a resolver ese problema. Me imagino en el conurbano bonaerense sería una gran solución. No sé si están dispuestos a llegar algún día a implementarla. Desde ese punto de vista, fue la única medida electoral de las 4, 5, 6 que tenía que tomar el gobierno que habían recomendado los expertos. Y la única que llevaron adelante fue el tema de la boleta única de papel, que ha dado buenos resultados. Después todo un quilombo cómo tienen que marcar, porque el gobierno con mucha interpretación maneja la Junta Electoral. Entonces te arman un casillero al principio donde una cruz te anula todo lo demás. Me pasó de esta última elección. Pero esa es otra picardía. La boleta única de papel es un buen instrumento. La picardía es que después hacen los políticos para interpretar las normas de procedimientos electorales como pasa en Córdoba es otra cosa y ahí de vuelta tenés que... Sí, después hay un paso siguiente que puede ser votar por correo, el voto electrónico. Si queremos tecnología, a disposición hay. El tema es que si conviene o no conviene. Está claro que pasa por ahí. Y los que tienen aparatos políticos, por supuesto que les interesa el mecanismo electoral viejo, antiguo, antiquísimo, que son los mecanismos de los aparatos. Por eso han permitido el sostenimiento del bipartidismo en la Argentina durante mucho tiempo, ¿viste? O sea, porque hay que tener estructura en todos los pueblos. Yo recién ahora, de viejo y ya sin pelo, tengo una estructura en la provincia de Córdoba que me permite disputarle al peronismo mano a mano cada pueblo. En todos los pueblos hay un negro que me conoce y que está dispuesto a poner la familia ese día a controlar y a cuidarme los votos, pero me costó sangre, sudor y lágrimas, me costó... Y otro tema en relación a las elecciones y que también lo discute la sociedad desde el llano, es elecciones tan seguidas, continuas. Es decir, bueno... Y bueno, pero esa es una situación que
bueno, deberíamos replantearnos. Lo que pasa es que algún día tenemos que sentarnos a discutir las cosas serias en la Argentina, Eduardo. Las cosas serias. Ojalá algún día pudiéramos... No, porque ahí aparecen las políticas realmente de Estado, donde vos decís, bueno, Luis Juez comenzó un tema, lo sigue Fernando, lo sigue Débora, bueno, y Sí. políticas de fondo, qué sé yo, en algún momento, va a pero ser bueno, necesario. pero eso, estamos tan lejos de eso, Sí, somos sí, tan, sí. tan Sí, vanidosos, tan sí, jodidos, sí. tan complicados, que creemos que cada vez que llegamos nos creemos conquistadores, ¿viste? Nosotros, la democracia arranca cuando llegamos nosotros, las instituciones se ponen a funcionar cuando llega mi gobierno, nada de lo que hizo el anterior sirve para nada. Hay un concepto muy berreta de la política argentina, ¿viste? O sea, siempre nos estamos invalidando unos a otros, es como si el que tuvo antes no pudo haber hecho nada bueno, todo lo que hizo es malo. Y ese preconcepto hace que uno crea que tiene que arrancar de menos 10. Y la gente le molesta mucho eso, porque la gente dice, loco, reconocele 3, 4 puntos, pero arranca de ahí, no me haga empezar de vuelta, porque ustedes cada 4 años van cambiando y nosotros seguimos con las mismas dificultades, con los mismos problemas, pero bueno, nosotros lamentablemente tenemos una dirigencia muy, muy, muy compleja desde este punto de vista. Pero bueno, algún día... Y a la otra pregunta, vamos a ver, Yo no estoy dispuesto a regalarle nada a nadie. Acá hay algunos que creen que son candidatos de por vida, viste, que están, viste que ahora está muy de moda estas palabras. Algunos se reconocen candidatos eternos, viste, o sea, y yo, la verdad, ya me cansé de andar pechando el barco, así que ya vamos a ver. Voy a ser candidato a gobernador en Córdoba, ya tengo 57 años, no tengo tiempo para dejar pasar el tren, así que le he avisado a quien quiera escucharme, se lo dije a Macri el otro día, el jueves, se lo dije a Horacio Rodríguez Larreta, se lo dije, no sé qué pasará con mi historia y mi vida, pero en el 2023 voy a ser candidato a gobernador, eso no tengo ninguna duda, no me bajo, pero ni a sopa, pues me bajan, ni el patrullero, ni con la Guardia de Infantería, así que pero el año que viene vamos a ver, ya aparecieron algunos, viste que se autoperciben candidatos. Y yo le dije, bueno, si van a joder, capaz que salgamos. ¿Y qué más importante? ¿El oído de Larreta o de Macri hoy? ¿Cuál es más importante, el oído de Macri o de Larreta hoy? No. Eduardo, yo no me le cuelgo del cogote a nadie. Yo no soy como los koalas, viste, que se le cuelgan del cogote. No. Contigo no va a ser esa conducta zoológica, no. Bueno. No. Aparte, por eso tengo las dificultades que tengo, porque la verdad yo no necesito ni que me levanten la mano, ni que me hagan campaña, ni que me financien. No quiero deberle nada a nadie. Quiero Pero es importante ahí, el custodio en casa, ladró y una caricia del dueño de casa enseguida se calmó recién, ¿Quién ladraba? ¿Quién estaba ladrando? Ahí está. Cuando una caricia, viste, mientras estamos charlando, unos años de observación. Le digo, mirá con una caricia cómo se calmó, ¿o no? La tengo que hablar, como algunos compañeros de banca, es muy moquero. Tengo que hablar porque enseguida... Está bien. Ahí está, mirá, ¿ves? Mirá. Ahí está. Eso. Ahí está, mirá qué lindo. ¿Cómo se llama? Mirá. Se llama Apolo. Apolo, ahí está. Bien. ¿Viste? Está bien custodiado. Apolo porque por ahí nos da ganas de meter un patagón en el orto y llevarlo a la luna, ¿viste? Entonces le pusimos el nombre. No hagas eso, dice. Gracias, juez. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, Edu. Gracias. A ustedes. Que Igualmente. Hasta luego. ¿Se habían dado cuenta de eso, no? Escuché el perro, pero ladraba, no era la pero en un caricia. momento, mientras hablaba, lo acaricia. ¿Viste? Eso Que no hace lo así, vi. se calmó. Ahí está. ¿Cómo hace Fernando con sus caniches? Caniches Sí, eran, ¿no? caniches. Él tiene dos caniches, claro. Sí, ahí hembras. está. Dos hembritas, mirá, ahí está. Miralo, Fernandito. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias Premios TAL por elegir a DTV. Los Premios TAL reconocen la labor de las televisoras públicas en Latinoamérica. Gracias por las 3 nominaciones. DTV,
el periodismo en el Congreso con Karin Cohen. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. La diputada, la presidenta de la Comisión de Niñez han tenido una experiencia... Un programa periodístico en vivo con toda la información de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. DTV Documental, Ley 27.499. Ella tenía sueños muy grandes. Ley Micaela García. Su nombre es la ley que obliga a los funcionarios y las funcionarias públicas y a las personas que trabajan en el Estado a capacitarse en perspectiva de género. TV, el periodismo en el Congreso, especial coronavirus. La ocupación del sistema de salud. Con Melina Fleiderman. Mientras se intenta dominar la curva de la pandemia... Un programa periodístico especial sobre el COVID-19 y la pandemia. Gracias, Premios TAL, por reconocer una televisión de calidad. Somos DTV, el periodismo en el Congreso. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Esto es DTV y aquí estamos en una enorme continuidad informativa. Nosotros, los que creemos que esto es un tema de salud pública, avanzamos entendiendo que el aborto es una realidad y que tenemos que hacer lo posible por evitar muertes maternas. Nunca vamos a poder estar todos de acuerdo, pero lo que no tenemos que hacer de la diferencia una grieta. Y eso es lo que nos viene pasando a los argentinos hace mucho tiempo. Siento que hubo una maduración de la dirigencia política en el desarrollo de estos encuentros, con mucho respeto y cada uno argumentando posturas a favor y en contra, ¿no? del proyecto. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo que fue un debate mucho más maduro que el del 2018 y todos hicimos aprendizaje. Uno se oponía a este proyecto, pero la verdad que hemos trabajado mucho para tratar de modificar algo que creemos que es un grave error de la ley, que tiene que ver con la continuidad de la criminalización de la mujer. Y en la política uno tiene que ir acercando posiciones, no se trata de imponer solamente con el número y con la mística de una ley. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2.
respeta los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bueno, y el tema aborto lo hemos discutido y en la previa y en el durante y después de lo que ocurrió definitivamente, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados. En algunos casos, y es la pregunta que nos hacíamos, Fernando, si alguien podía cambiar de opinión, en definitiva, y de decisión. Sí. Y algunos sí, ¿por qué no? Porque charlaron y escucharon y entendieron que no estaban en la posición correcta y definitivamente cambiaron. Es el caso de Aida Ayala, cambió de verde, en el 2018 tenía esa decisión, a celeste en esta elección. Aida, Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias, Aida. Bueno, la pregunta en principio definitivamente se ha votado, por lo menos aquí en Diputados, y es ¿por qué el cambio? Bueno, yo fui intendente durante 12 años en la ciudad de Resistencia. Y la verdad que todas las decisiones que tomamos siempre hicimos con consenso de la gente y a través de la participación. Es decir, hicimos una peatonal que era imposible en esa época y hasta que llegamos a consensuar hicimos realidad. Teníamos presupuesto participativo, teníamos herramientas de participación ciudadana y así construimos juntos una ciudad. Entonces, cuando uno se da cuenta que avanzó en un tema sin consultar al pueblo al cual representa, porque yo soy diputada de la Nación Argentina, pero a mí me eligieron los ciudadanos del Chaco. Entonces tuve la posibilidad desde el 2018 a este tiempo a poner ese tema en agenda, a escuchar no solo a partir de las instituciones, sino de la gente común, de la vecina que está sentada en su casa tomando mate, porque creo en el territorio y porque lo he hecho siempre. Y la verdad que ese reclamo fue constante desde el 2018, porque era un tema que no estaba en agenda. O sea, perdón, Aida, en el 2018 no llegó a escucharlos a los ciudadanos, por eso tomó la decisión que tomó en aquel entonces. En aquel entonces, en el 2018, sí, no hablamos porque no estaba, era un tema que no estaba en la agenda. Un tema que no formaba parte ni de la agenda electoral ni de la agenda de campaña. Yo fui electa en el 2017. Ahora, yo como mujer, como estudiante que fui, como intendenta, sabía que algo había que hacer con respecto a este tema. Pero el pueblo no estaba acá en el Chaco, digamos, preparada para esta decisión de arriba hacia abajo. Cuando hay provincias que sí han resuelto, como La Pampa, que tiene 0 muerte por aborto, porque está el protocolo que puede tener cada provincia y la educación sexual, que tampoco es realidad en el Chaco. Entonces, digo, una ley sin haber tomado como base las leyes existentes, el fallo FAL, por ejemplo, que permite a cada provincia hacer su protocolo, primero para que las mujeres comprendan, no solo a las mujeres, los hombres, los varones, los jóvenes, adolescentes. Yo recorro los barrios y durante los 12 años de intendente teníamos una subsecretaría de Género y Familia y tratábamos estos temas, pero esto requiere una política de Estado, que se hable siempre, que la gente sepa a dónde acudir. Y también en el 2018 me planteé, ¿es justo que la mujer vaya presa? Y eso era lo que no queríamos. Ninguna mujer quiere y ninguna mujer quiere practicarse un aborto.
En eso coincidimos todos. Pero en el 2018 cometí el error de tomar una decisión sin consultar a mi pueblo, que es el pueblo de Resistencia y el pueblo del Chaco. ¿Qué tal, diputada? Débora de Urrieta la saluda. Cuando habló con el pueblo, ¿qué le planteaban? ¿Que no era un tema que estaba en agenda o que estaban en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto? No, y esto que, claro, ellos plantean, o sea, el ciudadano común, las instituciones, las mujeres, la familia, ¿por qué no les dan las herramientas que sí existen y que nosotros desconocemos? O sea, la gente común desconoce cómo cuidarse, desconoce a dónde tiene que recurrir, desconoce los antecedentes legales, no saben que una chica menor de 16 años, si está embarazada, no es responsable, o sea, puede acceder a un aborto porque es menor de edad y no es consciente. Entonces, todos estos temas tienen que ser conocidos. Y la gente, la verdad que me planteaba, ¿por qué votaste esto? Nosotros no estamos de acuerdo. No hablo de las iglesias, no hablo de religión, hablo de la ciudadana común, de jóvenes comunes, digamos de mi pueblo, y ni les digo del interior del Chaco. No es casual que si miramos el mapa de la República Argentina, en todas las provincias, en la mayoría, creo que honrosas excepciones, prevaleció el celeste, porque no es la realidad de Buenos Aires. En Buenos Aires existen, digamos, campañas hace mucho tiempo, concientización, se habla del tema, se avanzó, y nosotros creemos que acá, en la provincia, falta muchísimo por hacer. Una ley más que tampoco se va a cumplir. Ahora se aprobó. Y si se aprueba en el Senado, entonces, si ahora no se aprobaron, o sea, no se practicaron las leyes, no se llevaron a cabo la prevención, la educación sexual, todo lo que tienen que saber los jóvenes y la ciudadanía en general, una ley, bueno, va a tener que, digamos, tenemos que esperar un tiempo. Pero ese fue el cambio del voto mío, ¿no? Sabiendo que había que hacer algo, sabiendo que eso está penalizado, sabiendo que las mujeres sufren vergüenza, temor, y que ninguna mujer quiere abortar. Entonces, que nos faltan también, y escucho muchas compañeras diputadas, correligionarias, hablar de más derechos para las mujeres. Claro que necesitamos más derechos, pero estaría bueno que empecemos por practicarlos nosotros también desde nuestro lugar. Cómo practicar y poner más mujeres en el gabinete cuando llegamos a lugares de poder. Aida, ¿cómo le va? Fernando Fraquili saluda. Aida, dos consultas. Una, ¿cómo lo tomó puertas hacia adentro del interbloque o del bloque radical este cambio de postura o estas explicaciones que usted nos comenta a nosotros, que seguramente a lo mejor lo ha hablado internamente en el bloque? Y si en el 2018, después de su voto a favor, tuvo algún escrache en su provincia. No, a ver, ¿cómo tomaron? Y lógicamente no estaban muy felices, ¿no es cierto?, con que haya cambiado de posición, sobre todo el sector que estuvo a quien yo estuve acompañando en el 2018. No, yo la verdad que no sufrí un escrache, y digo, porque no me sentí escrachada. A ver, eso pasa por el ser humano, además, pintadas, esas cosas, no. Eso, digamos que las tuve a lo largo de la intendencia, pero por cuestiones partidarias, ¿no? Pero con este tema sí me interpelaron. Y yo tengo que ser interpelada porque fui electa por esos ciudadanos y me expresaron su malestar. Entonces, yo fui hablando con cada uno de esos sectores que, lógico, en las redes sociales se expresan, porque hay mucho rechazo, hay mucho conflicto, pero, a ver, hay mucha agresión, es verdad. Pero si hay agresión, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que somos los diputados, apacentar. Entonces, yo me siento agredida si dejo que me agreda. Entonces, lógicamente que mucha gente se expresó de mala manera, pero mi tarea era llegar a cada uno de ellos y explicarles por qué
y escuchar sus motivos. Ahora, ¿qué tarea donde tiene que decidir? Bueno, le pasa a cada diputado en distintos temas, pero este es muy fuerte. Es decir, ¿qué hago? Mi convencimiento personal, lo que me pide el elector que me trajo acá a la banca, o lo que me pide mi espacio político. ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿No? Sí, no es así, porque primero yo voté con convicción, ¿no? Pero, digo, una vez que un político, o nosotros pasamos a ser personas públicas, tenemos que decidir de acuerdo a lo que, por lo menos desde mi concepción esa es mi concepción de la política. Yo, cuando era intendente, no podía decir, bueno, vamos a hacer acá un paseo peatonal, allá el sector comercial, esta zona industrial, sino trabajo con los actores involucrados. Y eran temas que hacían el crecimiento de la ciudad, y este tema es un tema muy sensible. Claro. Entonces, no podíamos cometer el mismo error o la misma situación que en el gobierno de Macri. Teníamos que ir a una consulta popular. O sea, no podemos hacer 2 veces lo mismo, porque ya aprendimos de lo otro. Por lo menos yo escuché. Entonces, una consulta popular, un plebiscito, aunque no sea vinculante, teníamos que haber hecho. Eso por un lado. Y por otro, de abajo hacia arriba se construye, y es lo que yo lo olvidé o lo evadí en el 2018. Se construye de abajo. Las provincias tienen que empezar a manifestar sus voluntades a través de sus intendentes, que es la primera trinchera, sus gobernadores. Y en el Chaco, el gobernador se manifestó en contra y los intendentes también se manifestaron en contra. ¿Qué opinan en relación allí la gente en el Chaco y aquellos que le han manifestado a Ida, bueno, vamos por el voto celeste? En cuanto a la educación, anticiparse con los niños, educación para prevenir situaciones donde, bueno, se tenga que generar o no un aborto. Claro que hay que hacer educación, concientización, hablar. ¿Están de acuerdo? Y también las familias, claro, y las familias, porque hay una institución que se ha vulnerado y que es la familia. Y yo creo que esta, no digo pandemia, esta cuarentena nos ha hecho reflexionar también sobre esos valores. Todo lo malo que tuvo la cuarentena, que puso a un país de rodillas, a las empresas arrodilló, no la pandemia, la cuarentena. También tenemos que rescatar la parte positiva, y es que ha fortalecido esos lazos en la familia. Entonces tenemos que sacar de estas situaciones que nos han golpeado lo mejor y empezar a reconstruir. ¿Qué pasa? Entonces la familia, la educación no formal que se da en la familia es insustituible. La educación en la escuela es también complementaria, y la educación no formal que deben dar los municipios y el Estado. ¿Y qué pasa en las escuelas? ¿Hoy en día se dicta educación sexual o no? No se dicta. ¿Por qué? En algunos colegios sí, en otros no. Bueno, y eso depende de cada gobernador. A ver, educación, en nuestro caso, en nuestra provincia, educación no depende de los municipios, sino de la decisión política del gobierno provincial. ¿Y hay algún argumento? Entonces, sí. No hay argumentos, hay leyes. De hecho, cuando en la época en que el radicalismo fue gobierno, acá salió la ley de educación sexual en los colegios. Y hay colegios, bueno, la mayoría, el 90%, por no decir el 100%, no se dictan clases de educación sexual, a ver, y menos en este año que no hubo clases, pero tiene que ver también con la falta de decisiones, equipos interdisciplinarios, porque a veces el docente solo no puede hacerlo, tiene que estar un psicólogo, tiene que estar un médico, tienen que estar los equipos interdisciplinarios. O sea, educación es todo un tema, y educación sexual tiene que ser tomado en serio. Y eso no existe, en la provincia del Chaco por lo menos. O sea que es difícil que la propia familia pueda acompañar a los niños, porque la ignorancia ignorancia que no es mala palabra ser ignorante, porque lo hemos sido todos en distintos temas, ¿no? Incluido es muy difícil. El Estado es doloroso, claro, pero el Estado ha fracasado. El Estado ha fracasado.
y tenemos que entender, el Estado debe estar presente. Tenemos que entender que el Estado somos todos y fundamentalmente quienes fuimos electos por el voto popular. Entonces, los intendentes, los diputados, los gobernadores, o sea, nosotros para poder apoyar una ley tenemos que recorrer la provincia, tenemos que hablar con los sectores involucrados, ¿no? Bueno, Y eso lo tenemos que hacer. no le quiero tomar más tiempo, diputada. ¿Cómo imagina usted el escenario allí en su provincia si termina siendo ley en el Senado? Y bueno, va a ser de orden público. Entonces, lo que nosotros hubiéramos querido es que el protocolo empiece de abajo hacia arriba. Al ser de orden público, bueno, Capitanich, que es el gobernador electo, va a tener que tomar decisión con respecto a eso. Pero a ver, también se iba a plantear la inconstitucionalidad de la ley porque hay decisiones, digamos, hay temas que ya están vigentes y decimos, si estos temas que ya están en vigencia no son tratados, vamos a tener una ley madre que es necesaria seguramente a futuro, pero ya es una decisión del gobernador de la provincia, Está porque bien. es de orden público, es obligatoria. Diputada, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a usted. Gracias, muchísimas gracias. Claro, es cierto lo que dice, no es lo mismo Chaco, La Pampa, Río Negro que Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. ¿no? Y la ley va a repercutir, en caso de sancionarse, va a repercutir de una manera en la provincia de Buenos Aires y de otra manera en la provincia del Chaco. Lo mismo cuando se discutió este proyecto en la Cámara de Diputados, el peso del debate de la provincia de Buenos Aires no era el mismo peso de la provincia de Tierra del Fuego, más allá de que pueden acompañar o estar en contra o a favor. En cambio, en el Senado esto no va a estar. Claro, en el Senado vos tenés 3 senadores por provincia. Ajá. El mismo peso tiene la provincia de Buenos Aires que la provincia del Chaco. Culturalmente distinto. No, claro, totalmente. Acá te lo acaba de decir la diputada. Culturalmente distinto. Y ahí es donde está la puja. Claro. ¿No? Pero mi duda es si no terminás condenando a las chicas que no tienen educación sexual y no les permitís que accedan a un aborto. Sí, Pero bueno, si ella habló por con eso la sus pregunta en vecinos. relación a la educación. Claro. Sí, por porque eso me si no, a ver, bueno, muy bien, tenés una posición tomada por esto culturalmente, ahora tenés que educar. Sí, porque en algún momento, totalmente. ¿viste? Llega la decisión y la decisión va a seguir siendo ilegal, aún legalizando. Bueno, esa es la gran duda. Que en ese tipo de provincias. Es que... ¿Qué va a pasar? Porque, a ver, si estás condenada, porque eso no se hace. Sí. Y aunque sea legal, esa chica que va a ir legalmente La pregunta es esa. no lo va a hacer. Porque socialmente va a estar condenada igual, en estos casos, digo, ¿no? Sí, una cosa es que la ley se sancione y después cómo se lleva a la práctica en cada provincia, e incluso culturalmente, y después si los médicos acceden a practicar un aborto. Bueno, es mucho más compleja que la sanción y la promulgación de la ley. La objeción de conciencia quedó, obviamente, para el profesional médico, también para la institución. Para las instituciones privadas. Religiosas. No. El Solo asunto es privada. así. No, las instituciones... No existe objeción de conciencia a nivel institucional. Pero puede ocurrir que si una institución no tiene ningún... Tiene 20 médicos, los 20 dicen no. Exacto. Ahí lo que tiene que garantizar esa institución es que la persona que solicitó practicarse un aborto tenga acceso a un aborto, entonces se la tiene que derivar a otra Terceriza clínica. en otra institución. Sí, se tiene Pero que no encargar... abandonar a la persona. No, exactamente. Tiene que garantizar que esa persona en los 10 días se lleve a Está bien. el Y está bien. El tema económico se terceriza también, punto. Claro, sí, no sé ahí ya cómo es el tema de la prepaga y demás, pues claro. tiene que estar cubierto. Tiene que estar cubierto. Imagino que se comparten los gastos. Qué sé yo, porque hay que entender también el profesional médico, dice, no, yo me amparo en esto. Y digo, no. Es como un periodista, vos podés no firmar una nota que no está de por acuerdo, supuesto. el médico tiene el mismo derecho a Sí, no practicarlo, pero bueno, la institución... Y la práctica después no sé. Exacto. Es cada provincia... Porque dice, bueno, muy bien, depende de la institución. Que te diga, bueno, muy bien, y al otro día estás en la calle, porque no te vos hiciste de acuerdo, no seguiste, no, viste, no está, en teoría todo bárbaro. Exacto, pero cuando llega a la práctica. Después, bueno, ya eso se irá viendo por jurisprudencia a ver qué pasa en distintas. Yo me pienso en el Chaco ahí, donde recién hablaba la diputada. El tema es que ¿Te imaginás? Aparece un caso. ¿Qué hace ese médico?
El asunto es que no se puede ir a la justicia, esperar a que la justicia tome una decisión porque el embarazo sigue adelante. Entonces estás condenando a la persona. Se tiene que resolver muy, muy rápido porque condenas a la persona que quería practicarse un aborto a que no se lo pueda practicar. Pero bueno, eso es algo que ya diputados en programas anteriores nos reconocen que va a llevar un tiempo que se implemente tal cual dice la letra. Y se discutió tanto, a ver, 2018, ya lo hemos hablado acá, es más una oportunidad. 2020, con menos cantidad de expositores, menor, ¿70 fueron, Fernando? Sí, 70. Pero además con la salvedad de que el debate del 2018 no se interrumpió, continuó. Ah, claro. Continuó fuera del Parlamento, continuó en la sociedad, continuó en los sectores políticos, continuó en una campaña política, en la campaña presidencial. A los candidatos. Yo insisto, en la mesa familiar. Sí. Y en la campaña presidencial no solo Alberto dijo que estaba a favor del aborto, sino que fue cuando Mauricio Macri blanquea su postura en contra del aborto. Sí. Y además, blanquea, con las banderas. Pero fue quien habilitó. No, claro. En el punto de inflexión fue ahí, 2018. Me parece que eso hay que premiarlo. Hay que reconocérselo. Viste, decir, bueno, ahí, hasta ahí era todo sí, no, mañana ni, qué sé yo, vamos a ver, seguía todo adelante. Sí, pero digamos, él lanzó el debate, pero sin marcar primero una postura propia de decir estoy en contra del aborto. Él habilita el debate, pero por el otro lado, desde la Casa de Gobierno se seguía muy de cerca cuál era la repercusión del tema, si era conveniente la aprobación o la desaprobación del proyecto. Y hasta último momento juega la Casa de Gobierno conveniencia política. Conveniencia política y juega hasta último momento la conveniencia política de que el diputado se apruebe el proyecto. Y es ahí donde también aparecen y hoy, a ver, el proyecto llega del Ejecutivo. Fue campaña, fue tema de campaña. Claro. O sea, que estás más condicionado o no. Vos oficialista. No. Ahora ya el debate ya estaba instalado. Me parece como que ya ahora... Digo para decir sí o no. ¿Decido o no decido? Sí cambia que a diferencia de lo que nos contaba la diputada, era un tema que en el 2018 uno no tenía pensado esto se va a tratar en el recinto. Ahora sí, entonces ya los diputados tenían una postura fijada, ya sea a favor o en contra. Sí. A ver, tenemos un tape, me decías, Virginia Cornejo. Es importante porque estamos hablando de Salta. A ver qué decía la diputada. Cuando uno debate, realmente es para conseguir un cambio, una mejora, poder aportar y poder lograr lo que necesitamos para todos los argentinos y sobre todo para provincias como en nuestra Salta. No hemos vivido eso. Se ha vivido exposiciones, se ha vivido imposiciones y se ha sancionado esta media sanción de ley, donde, como ustedes lo explicaban recién, el diputado Iglesias, que tenía su posición en cuanto a que él está a favor del aborto, pero quería modificaciones en el proyecto que no le fueron otorgadas. Y estas son las cosas que sin duda nos preocupan, ¿no? O sea, queremos aportar, queremos lo mejor, pero a su vez también queremos ser escuchados, y estoy hablando desde mi sector político, lo que no sucede y quedó toda evidente con lo que ustedes están comentando en esta oportunidad, ¿no? Fíjate, ¿no? En este caso estamos hablando de una provincia, pero ahora vamos a ir a otra y presten atención, porque en este caso La Pampa, Pérez Araujo, donde habla mucho del hombre. Viste que el hombre parece que de esto no puedes opinar. Claro. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo no vas a opinar? Y en algunos discursos en el recinto plantearon, algunas hasta mismo diputadas, dijeron, bueno, y acá también no es solo la mujer, también es el hombre y el compromiso que tiene que tener el hombre. A ver qué decía el diputado. Lo que dije, palabras más, palabras menos, fue precisamente que primero que se me hacía difícil hablar desde mi condición de hombre, incapacitado para gestar, hablar de una ley que estábamos tratando, a la que nunca le voy a poner el cuerpo, precisamente por esa incapacidad, ¿no? Entonces, había dudado mucho en hacer uso de la palabra. Había pedido en mi bloque hablar recién el día anterior, después de escuchar el último debate en comisión, donde vi que desde la masculinidad no se estaba interpretando verdaderamente el objetivo de la ley, y
y más durante las 5 horas, más o menos 6 que llevábamos de debate cuando me tocó hablar, verdaderamente me hacía bastante ruido escuchar a hombres hablar de lo que tienen que hacer las mujeres. De lo que implica un embarazo. Entonces, por eso creo y estoy convencido que debatimos y le dimos media sanción al reconocimiento de un derecho que no es nuestro, pero que tiene que ver con un hecho del que somos responsables, claramente, ¿no? Entonces, creo que como mucha más repercusión de la que hubiese imaginado. Bueno, ahí la sonrisa de Amanda, ¿viste? Ahí está, está bien, simpático el tema. Bueno, digo el tema por cómo lo explicaba el diputado, claro, ¿no? No que sea simpático el tema, pero lo explicaba muy bien. Bueno, vamos al tema movilidad jubilatoria. Esto es difícil, ¿eh? Otro tema pendiente. Difícil, donde tenés un sector perjudicado o no, pero que no tiene mucha voz en la sociedad. Exactamente. Y estamos hablando del jubilado. Claro, exactamente. De un proyecto que me parece que es el próximo gran debate. No podés venir a la plaza. No tenés verde sindicato, gremio que te represente. El jubilado, Total. Y ahí está. Sí, ¿no? Y Norma Plano está. No está, claro. ¿Te acordás aquel tiempo? Bueno, ¿en qué situación se encuentra el tema? La situación en la que está es que el proyecto de ley enviado por Alberto Fernández después de que se haya dictaminado a través de esta comisión especial que se creó, llegó al Senado, allí recibió una serie de modificaciones, entre otras básicamente va a ser la misma fórmula que rigió durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Y el incremento de marzo no será a cuenta del 5% que se dio el último aumento. Esas fueron las modificaciones que se le introdujeron al proyecto. O sea, ese 5% ya termina, no queda como piso. No queda como a cuenta del incremento de marzo, que si se incrementa 7, en realidad te aumentan 2. O sea, si te aumentan el 5, quedó igual. No, te aumentan un 5%, no es que, ya te aumenté. No, pero cobras lo mismo de bolsillo. Sí, cobras 5% quedó fijo. más. Quedó fijo, pero no es 5 sobre los 5 que ya te incrementaron. Sí, justamente el 5 ese ya quedó. No. Lo que se había establecido desde el Ejecutivo era que si a vos en marzo te aumentan 7%, en realidad de bolsillo te llega un 2% porque ya te habían aumentado. Muy bien, un 5%. El 5, bien. Eso al final Cristina Kirchner planteó que no se podía hacer porque era como te estoy dando algo que después te lo quito. Ajá. Entonces no va a ser a cuenta en marzo. Eso por un lado. Y por otro lado, la fórmula se compone 50% de recaudación y un 50% de acuerdo al incremento salarial que se registre. Tanto por el RIPTE o por el... Inflación no. O el... Si la economía está mal, recaudas menos. Claro. ¿No? Sí. Y las paritarias van de acuerdo al índice de precio, pero hasta ahí nomás. Entonces, si no hay actualización, si vos analizás la actualización de salario de este año y la recaudación impositiva, y le tiene que el jubilado todavía dar plata, porque... Exacto, este año es tremendo lo que pasó, con esta fórmula, ¿no? Por eso, con esta fórmula, igual se establece que el RIPTE o el del INDEC, el que sea más alto de los dos se toma. Lo que planteaba justamente para que no pase esto la bancada labanista es que se establezca un piso para que los jubilados no pierdan respecto de la canasta básica, del aumento de la canasta básica. O sea, que si baja, hasta acá. Hasta acá, exacto, un piso. Pero menos de esto no podés cobrar. Eso lo planteó el labanismo, habría que ver. Bueno, eso normalmente se hace incluso en el tema salarial. Vos cobrás hoy 100. Si la fórmula, nunca podés cobrar menos de 100 el mes que viene. No, bueno, pero que si... en este caso sería lo mismo, nunca podés cobrar menos que el mes pasado. Pero si la inflación fue 50, que no te aumenten 10, sino que te aumenten cerca de ese 50. Pero no atado a la inflación porque sería 50%. Exactamente. Proporcional. Pero bueno, eso ya recibió media sanción en el Senado y ahora tendrá que tratarse en los próximos días aquí en la Cámara de Diputados. Se supone que antes de fin de año me decían hoy que podría haber una sesión la última semana de diciembre. Pero el tema es esto, porque el jubilado va a ser enseguida y los abogados previsionales y todos van a decir, a ver, ¿esto es menos, más o lo mismo que con la fórmula anterior? Bueno, y eso va a ser la base de los discursos que vos vas a escuchar el día que lo traten el proyecto en el recinto, sobre desde el oficialismo que vuelve otra vez a lo que fue la fórmula en la época de Cristina Kirchner, respecto a tomar lo que bien estaba señalando Débora, 50% lo que es la recaudación y 50% del aumento salarial. Y por el otro lado, desde la oposición te van a decir que los jubilados van a perder de acuerdo a
la fórmula, si se hubiese mantenido la fórmula que en su momento modificó Mauricio Macri para tomar la ecuación, que ahí sumaba el tema de la Uno acá inflación. en definitiva lo que no quiere es que se perjudique el jubilado, ¿no? En definitiva es eso. Totalmente. Todos aportamos porque hacemos un buen aporte jubilatorio y vos qué querés, que con ese dinero quien hoy está jubilado cobre lo que corresponde, ¿me entendés? De todas formas. Fernández Patri está en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va, Ramiro? Hola, muy buenas noches, Solín. Un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Uno, hablando del tema movilidad previsional, que no quiere es que se vea perjudicado el jubilado, en definitiva, ¿no? Con la fórmula. Sí, yo creo que en definitiva todos los distintos sectores políticos, en definitiva cuando proponemos las distintas fórmulas, lo hacemos con la intención de beneficiar a un sector muy especial de nuestra población, que son los jubilados, que sabemos que en un 80% cobran la mínima, que significa que gran parte de todo eso que se cobra va a parar a consumo y que bueno, son sectores que realmente necesitan seguir manteniendo y mejorando su poder adquisitivo. El debate, bueno, viene básicamente porque entre el 2018 y 2017 teníamos una fórmula que compatibilizaba un 50% de lo que tenía que ver con aumentos salariales a través del RIPTE y el 50% que tenía que ver con la recaudación. Cuando vino el gobierno de Mauricio Macri, ellos entendían de que la inflación era un problema, si se quiere, más fácil de resolver y que la iban a bajar, y ponen en la fórmula, en vez de recaudación, reemplazan por inflación. Eso en los hechos, si bien seguramente tuvo buenas intenciones, en los hechos terminó demostrando que como la forma de hacer el cálculo hacía que los jubilados terminaron disminuyendo un 19% de su poder adquisitivo. Bueno, yo no escuché los comentarios previos, pero probablemente hayan hecho este análisis o esta información a partir de la ley de responsabilidad social. A finales del año pasado se congelan el aumento de las jubilaciones y hoy lo que se está buscando es una fórmula que le permita a los pasivos poder tener un aumento que vaya por encima del nivel inflacionario. El haber incorporado nuevamente la recaudación va a permitir, este año se estima que el PBI habrá bajado prácticamente un 12% fruto de la pandemia y la cuarentena que suspendió muchas de las actividades. Si todo indica que para el año que viene podamos avanzar con la vacuna contra el coronavirus y las actividades económicas empiecen a funcionar, ya en la ley de presupuestos se estima un crecimiento del PBI del 5% para el año que viene. Eso va a implicar un aumento mayor de la recaudación y ese componente en el 50% de recaudación va a ser... Ahora, Ramiro, en realidad, y hablando de números, muy bien, atado, si hay más actividad económica, va a haber más recaudación, ahí sigo perfectamente el razonamiento, y seguramente alguna actualización de salarios. Pero también vamos a tener una inflación muy alta. Entonces el jubilado siempre va a estar ahí con la zanahoria y nunca llega. Bueno, la inflación, en definitiva, de lo que ha sido el año pasado, que estuvimos en el 52%, este año va a ser una inflación más baja por las proyecciones que hay y la tendencia es a poder seguir manteniendo una inflación con un descenso en la misma. Entonces, en ese sentido es que nosotros entendemos de que las jubilaciones, y bueno, también teniendo en cuenta que el 5% de aumento que tuvieron en diciembre los jubilados y que iba a ir a cuenta del aumento de marzo del 2021, no es así, sino que queda como un incremento independiente del que tengan, y a su vez al poder hacerlo trimestralmente y ya no semestralmente, le va a permitir también a los jubilados poder tener un ajuste mucho más real a la situación de ese trimestre, porque si uno esperara todo el semestre puede ser que estemos con desfasajes en el medio. ¿Qué tal, diputado? En ese sentido yo creo...
Sí, perdón. ¿Qué tal? Diputado Débora Urieta la saluda. El bloque labanista propuso establecer un piso para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo en caso de que la inflación sea más elevada de lo esperado, si la recaudación o los salarios no crecen por encima de la inflación. Digo, ¿están pensando en introducir en el proyecto de ley alguna herramienta para garantizarle a los jubilados que no pierdan poder adquisitivo? Yo creo que lo que tenemos que entender es que el sistema económico es amplio y dentro de eso tenemos el sistema de jubilaciones, donde el Estado Nacional ha hecho un conjunto de medidas que no solamente ha atendido la variable salarial. Tenemos que recordar que gran parte de los medicamentos que se distribuían gratuitamente a través del PAMI en el gobierno Mauricio Macri habían desaparecido y hoy hay un vademecum de 170 medicamentos que en forma gratuita acceden a través del PAMI. Sabemos que un jubilado de la mínima lleva prácticamente el 40% de eso en medicamentos. Hoy eso lo tiene cubierto con el PAMI, esos medicamentos. Y si vamos a los servicios públicos, cuando también hoy se han congelado los servicios públicos y se tiende a ir volviendo a los subsidios a los servicios públicos, va a ser de que también recuperen poder adquisitivo los jubilados. Lo que usted plantea, Débora, seguramente va a ser analizado en las comisiones, si el bloque labanista lo ha propuesto, pero tengamos en cuenta que el gobierno lo que está haciendo es mirando a la economía en su conjunto y los jubilados son un subconjunto dentro de eso que hay que ir logrando un equilibrio y dándole medidas integrales que hacen a la calidad de vida de ellos, que no solamente es el salario. Sí, uno entiende perfectamente que lamentablemente nunca vamos a poder abastecer al jubilado en relación a sus necesidades, ¿no? Por la situación general del país. Nunca, aunque uno, con todo el aporte, etcétera, tal vez eso llegue cuando se pueda normalizar la situación laboral, donde todo el mundo tenga una actividad formal, donde haya más aporte, más recaudación y se pueda brindar con el dinero en caja al jubilado lo que corresponde, Ramiro. Hace falta alguna reforma para eso, ¿no? Sí, ¿no? Y tengamos en cuenta la evolución mundial que ha tenido el trabajo, porque hoy se aumentó mucho más la edad laboral. Antes con menos trabajadores uno podía sostener, con trabajadores activos podía sostener a trabajadores pasivos. Hoy esas fórmulas se hacen mucho más difíciles. La tasa de natalidad está disminuyendo en muchos países. Antes teníamos pirámides poblacionales, con lo cual éramos muchos jóvenes que sosteníamos los mayores. Hoy las pirámides se han vuelto torres, es decir, menos jóvenes para sostener a adultos mayores. Entonces, el sistema previsional en el mundo está en estudio y en revisión para poder lograr sistemas lo más justos posibles. Y como bien lo mencionabas, es difícil sostener ese equilibrio perfecto. Y bueno, seguramente iremos haciendo los ajustes necesarios, pero siempre este gobierno de Alberto Fernández va a tener la mirada en un sector estratégico al cual atendió ni bien asumió el gobierno con estos bonos que le dio en diciembre, en enero, de 5.000 pesos en cada año, y que dijimos que veníamos a darle una mano a los que peor la habían pasado, y creo que en eso se ha cumplido. Ramiro, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Ramiro, hola, Fernando. Muy bien. ¿Cómo van a lograr consensos con otros bloques para poder aprobar este proyecto, esta reforma, teniendo en cuenta que hay poco tiempo como para modificar, ¿no?, el proyecto que viene de la Cámara de Senadores? ¿Habrá algunos puntos que quedarán para lo que va a ser la reglamentación de la ley? Probablemente es el camino. Yo creo que la urgencia y la situación hace que esta ley en principio debiera salir como ha venido del Senado, pero bueno, al ser una Cámara que también tiene la posibilidad de hacer la revisión, creo que ¿cómo será el consenso? A través del diálogo, a través de la forma de buscar lo más razonable posible en la situación en que se encuentra el mundo en general y la Argentina en particular, buscar la sensatez de algunos sectores de la oposición que bueno, podrían estar acompañando para que logremos los votos necesarios para esta aprobación. Hay algo cierto en este tema puntual, que oficialismo-oposición, pero en todo caso la discusión va a ser a ver cuánto más le podemos pagar a los jubilados. Nadie va a discutir para aportar menos. Quiero creer eso, ¿no?
difícilmente en Por este eso, tema. por eso inicié la entrevista rescatando incluso a quienes no estoy de acuerdo en la fórmula que han establecido en el gobierno de Macri, pero entiendo que lo hicieron con la voluntad y con la creencia de que iban a bajar la inflación y que eso les iba a permitir también poder mantener el poder adquisitivo. Bueno, no lo lograron y entonces tenemos que aprender de eso, y creo que la tarea que ha hecho la comisión bicameral con muchos expertos de todos los sectores ha sido un trabajo minucioso, muy responsable, y que terminó llegándose a la conclusión de que esta era la fórmula que mejor podía satisfacer. Seguramente la experiencia es la que nos va a indicar si estamos en el camino indicado o no, pero que las buenas intenciones están y puestas en los jubilados, estoy seguro, y como les digo, tomando una serie de medidas que tienen que ver con la salud, con los servicios públicos, con el tema alimentario que está llevando adelante este gobierno, y no solamente la mirada en la variable salarial. Gracias, Fernández Patri. Buenas noches, muy amable. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Gracias, feliz año nuevo si no los vuelvo a ver. Gracias, muy amable. Buenas noches. Increíble, llegamos, ¿cierto? Felicidades, ¿viste? Sí, ya me asustó. Ya llegamos a Feliz Navidad, feliz año. ¿Es la semana próxima? Ya estamos esperando a Papá Noel. ¿Pero es la semana que viene? Sí. La semana que... ¿Vos esperás Papá Noel? Y claro, ¿cómo no? Muy bien, está muy bien. ¿Ya hay regalos? ¿Qué, le escribí la cartita? No, y todo? no sé, ahora es un problema. Otro reloj deportivo. ¿Qué problema es ahora? ¿Por qué? No, bueno, que Te manda e-commerce. Papá Noel está sentado y dice, a ver, Fraquel, ¿y qué pidió? Sí. Tic, bup, y ahí va, y ya está. Y te llega el correo. Ahí está. Bueno, ¿cómo sigue esta semana, Débora? Bueno, semana calma. Hay que ver cuándo, si se empieza a tratar en comisiones el proyecto de ley. Por ahora me dijeron que no, y la ven difícil la semana que viene, justamente por porque feriado, ya estamos Navidad. 24, claro. Así que me hablaban de una posible sesión en la última semana, pero todo puede cambiar. Y prácticamente en sintonía con el Senado. Bueno, el Senado va a sesionar el 29, en principio, para tratar aborto. No sé si meterán alguna otra sesión o ley, pero hasta el último día vamos a estar trabajando. ¿Qué pasó con el aporte solidario? Sí. Ya se aprobó. Ya lo aprobó el Senado. ¿Ya está? Sí, ya está. Tienen que empezar a aportar. Sí, ya está, eso ya pasó. Ya va a llegar Listo. la comunicación. Ya va a llegar la comunicación. Ya le va a llegar a sí, Flor que menos tiene mal, que ya le va a pagar. llegar a Papá Noel acá. Claro. No, lo que sí me parece que se va a dar lo mismo que sucedió en la Cámara de Diputados. Cuando debatieron la semana pasada el aborto, se debatió en el Senado el proyecto de ley de jubilaciones. Me parece que el 29 vamos a tener debate en el Senado del aborto y debate ¿Sabés que cuando hablé del aporte solidario le temblaba el montón? ¿Sabés que algo tiene, viste? Ahí está. Bueno, mirá que te calculan todo. Igual es por única vez. Máquinas, herramientas, Pero ¿cómo? es por única vez que se Por quede única tranquilo. Sí, por única vez. No, por única vez ya pagué eso. Ya pagué. Ya con la anterior ya alcanzó. Está muy bien, está muy bien. Bueno, en definitiva vamos cerrando un año fuerte, un año que cierra, pero es porque simplemente un tema calendario, porque acá la actividad va a seguir. Va a seguir. Sí. Va a seguir, es un verano distinto también, ¿no? Claro, en cuanto a la actividad parlamentaria, por las necesidades lógicas, no solo el tema pandemia, sino necesidades de la Argentina. Sí, del gobierno, para tener del sus herramientas. Ejecutivo, etcétera. Algunos de estos temas, bueno, porque, a ver, a partir de que se aprueba, más allá de los chistes, el aporte solidario, ese dinero llega, y a partir de allí ese dinero hay que controlar a ver si va donde se dijo que iba a ir. Exacto, ¿no? que tenía 5 destinos específicos y hay que ver si se reparte de forma federal. Bueno, eso se va a tener que seguir de cerca el destino. Seguramente el tema vacuna, yo recuerdo que lo hemos discutido acá, que se trataba en comisión, el tema de los contratos, ¿te acordás? Con los laboratorios, previo, eso avanza también. Eso ya está sancionado, también fue sancionado en el Senado. El tema importante, porque decir, bueno, a ver, muy bien, será Pfizer, será BioNTech, no sé qué, pero los rusos, los chinos, se firmó previamente un contrato que dice, cuando llegue la vacuna a la Argentina, ¿quién se hace responsable? ¿Bajo qué tribunales? En principio decían Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, ante una situación hipotética de falla. Bueno, eso se anticiparon y ya lo han exacto, hecho. Ya está, esa parte ya está resuelta. Digamos. Está resuelto. Bueno, ahora queda todo en manos del Ejecutivo. Sí, ese tema. Sí. Otro tema del año fuerte que tuvimos, ya hablamos de y el presupuesto. No, el presupuesto, bueno, el presupuesto ya está aprobado, pero bueno, pero ahí van a tener que reformarlo. Ahí tenemos sin una discusión duda. con el tema de los números. A ver. La discusión es, hay unos vetos del Ejecutivo al presupuesto. Me parece que hay algunos temas que tienen que ver con esa discusión que se dio por esas
esas aduanas paralelas que avanzó la provincia de Misiones con otras provincias. Tenés razón. No, aduanas paralelas no, que tenían algún incentivo aduanero para poder competir con los países limítrofes. ¿Entendés? Dijo, no, pero eso se había festejado acá. Que primero creo había que las Misiones formó, mira, justo tuvimos al diputado de Formosa. Pero primero había sido Misiones y después empezaron a sumar otras provincias. Y sí, pues dice, mira, Paraguay me saca de competencia, exacto. Brasil me saca de competencia, hagamos algo. Y avanzaron con ese tema, exacto. Sí, avanzaron y bueno, y ahora vino el veto del Ejecutivo. Ahora vino el veto del Ejecutivo. Pero más allá de esto... fue ahora, en las últimas horas. Hoy se conoció. Se conoció hoy en la publicación del decreto. Pero hablando del tema de los números, volvemos otra vez a cómo iniciamos el programa. 17.000 millones que establece el presupuesto para el calendario electoral del año que viene. Si resuelve el Congreso que se suspendan las PASO, ese dinero, ahí hay una porción de esos 17.000 millones que está en el presupuesto. Que devuelven el aporte solidario. Claro, porque ya ahora tenemos con qué, que no hacemos las PASO. No, no es tanto. Por otro lado, el presupuesto no contempla COVID. O sea que no tiene, por ejemplo, el IFE. No existe un apartado que diga IFE. Así que por ahí eso que se ahorra de las elecciones va a asistencia. Ya hay varios sectores empresarios que están pensando qué va a ocurrir ahora que no reciben más el ATP. Exacto. Por ejemplo, significa el 50% del aporte del salario. Dice, y no tenemos ya la actividad plena como para decir ahora recompongo salario. Por eso hay mucha gente que permanece suspendida, personal que permanece porque la empresa no sabe cómo pagar, de qué manera pagar el salario total. ¿Se acuerdan del turismo? Que hubo una ley especial para apuntar al turismo, que el ATP se extendía, quedaba muy lejos hasta diciembre. O sea, este es el último mes que el sector turístico va a recibir el ATP de acuerdo a esa ley. Y te digo que... Y hay que ver cómo viene, pero así como está turismo hay un montón de sectores. Estuve el fin de semana en la costa, vi hoteles cerrados y no hable más. En pleno, la zona de Güemes, por ejemplo, ¿viste? Hoteles, hotel boutique, ¿viste? Sí, más chiquito. No, cerró, no abre más, por ejemplo. Sectores gastronómicos que la van... O sea que vamos a ir viendo de a poco esto. Negocios que cerraron, otros que se reinventaron y de esa manera siguen adelante. Bueno, Débora, gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Un gusto, como siempre. Muy amable. Mirá, le escribe por mail a Papá Noel. A la FIP. ¿Qué le habrá pedido? ¿Qué opinás? ¿Qué le que pidió? la FIP no pase. ¿Eso le habrá pedido? No, es más materialista. No. Vaya a saber, no. Que traiga lo que quiera. Un buen vino, decir, un buen vino. ¿Por qué no? Gracias, hasta la próxima. Chao, chao.